esperem que aquesta jornada no sigui tan reveladora i interessant com la que vam fer el mes de febrer passat, amb Psychowoman i 3 centres de secundària, amb iniciatives realment transformadores i rellevants. I si us la vau perdre, la podeu recuperar al nostre canal de YouTube. Perdón, me paso al castellano por Clara. También queríamos agradecer a las instituciones que este año nos han dado apoyo económico para el proyecto, que es la Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Cataluña, junto con la Coordinadora de ONGs de Lleida y a la Diputación de Lleida. También agradecer a las socias de LICA que año tras año van contribuyendo con su granito de arena a construir esta montañita. Y sobre todo que no estaríamos aquí sin nuestro equipo, tanto voluntarias como agentes, ¿no? Susana, María, Marta, muchísimas gracias. Sin vuestra tarea y compromiso, esto no sería posible, ¿no? Y nada, os paso a presentar ya, que no conozca LICA, os recomiendo que visitéis nuestra web y redes, que chafardeéis por allí. LICA es una asociación sin ánimo de lucro, creada en 2010. Nuestra misión es hacer visible las creencias y estereotipos de género que nos prisionan, ¿no? Proporcionar estrategias para liberarnos de estas prisiones, de estas gavias, y así construir una sociedad equitativa. El proyecto de asambleas feministas a los institutos pretende identificar y acompañar a alumnas de secundaria en la creación y dinamización de una asamblea feminista en su centro, que sirva de canalización de sus inquietudes y a la vez también sea un referente en cuestiones de equidad de género y prevención de violencias machistas, ¿no? Cuando un centro identifica o recibe la solicitud de un grupo de alumnas para formar parte del proyecto, les ofrecemos unas sesiones formativas con perspectiva feminista, interseccional, sobre diversidades también, y también orientación en cómo crear esta asamblea y cómo se podrían dinamizar, con el objetivo de que sean autónomas, ¿eh? Yo sí que pueden contar con nuestro acompañamiento, pero con el objetivo que, por lo tanto, que sean lo más autónomas posibles. El curso pasado se crearon en dos centros, el Instituto Marios Torres y el Carmen. Y este año estamos haciendo ya las formaciones en Canigó y Guindamos. Bueno, por lo tanto, esperamos que cada año sean un poquito más de centros que estén con grupos potentes y creando cosas, removiendo las cosas. Si vuestros centros están interesados, pues contactáis con nosotras y nos decís, ¿vale? Nos ponemos en contacto. Y nada, pues ya sin más dilación, pues paso a presentar a las personas que hablarán esta tarde. Y nada, que sepáis que cuando acabe esta primera ponencia, esta primera presentación, con Miriam daremos un turno de unos minutos para que le podáis plantear vuestras preguntas, vuestros comentarios libremente por el chat o activando la voz, eso como os veáis más cómodas. Y después ya pasamos a la mesa redonda con los centros participantes, ¿vale? Para conocer sus experiencias. Bueno. Miriam Alemán Calatayud viene por parte de la cooperativa Candela. Ella estudió filosofía en la UAB y trabaja en Candela desde el año 2009. Coordina proyectos dirigidos a la comunidad educativa, es formadora de todos los públicos, comunicadora cercana y apasionada de su trabajo. Y también hace una defensa acérrima, ¿no?, del potencial transformador y la creatividad de los y las jóvenes, que es un poco... También con este proyecto queremos evitar todo tipo de adultocentrismo, ¿no?, que se dé protagonismo realmente a las jóvenes. Bueno, pues ella nos hará una exposición que lleva el título de Más allá del taller Z, ¿no?, el taller Bolet, este que se hace de forma tan puntual. Reflexiones para una intervención comunitaria y nada, pues Miriam, ha sido un placer reencontrarte
Gracias por estar con nosotras. Siempre es un placer escucharte y adelante. Puedes compartir tu presentación cuando quieras. Vale, perfecto. Pues muchas gracias de verdad por contar con nosotras, ¿no? Con Candela. A nosotras también nos hace especial ilusión estar hoy aquí porque las compañeras de ICA nos conocemos desde hace muchos años. Es muy bonito esto de ir encontrándonos a lo largo del tiempo, ¿no? Vale, paso a compartir pantalla. Os he preparado una presentación sencilla, no es mi intención enrollarme demasiado hoy. Eso, ¿no? Tal y como planteé, bueno, lo voy a hacer en castellano, no tengo ningún problema, solo que sepáis que el PowerPoint está en catalán. Entonces, bueno, lo iré traduciendo. Eso, yo soy Miriam, yo coordino todos los proyectos dirigidos a la comunidad educativa desde hace muchos años. Esto quiere decir que estoy siempre con personas jóvenes y con profesionales que trabajan con jóvenes, ¿no? Entonces, con la pequeña presentación de hoy sí que teníamos como ganas de compartiros algunas de las reflexiones que llevamos haciendo sobre prevención, ¿no? Ya que Candela hace más de 15 años que estamos trabajando y creo que tanto a nivel de contexto social como a nivel del trabajo que hacemos, todo ha cambiado mucho, ¿no? Incluso la realidad de las personas jóvenes. Y creo que si no nos paramos a reflexionar un poco cómo estamos haciendo la tarea preventiva, pues corremos el riesgo de quedarnos un poco en el pasado, ¿no? El otro día, así a título de anécdota, no sé dónde vi una campaña, ¿no? Que se llamaba Existe la media naranja, ¿no? Y pensé, ostras, todavía seguimos con el tema de la media naranja, ¿no? Quizá necesitamos empezar a revisar estos mensajes que llevamos años y años y años lanzando a personas jóvenes que la primera vez que lo escucharon pues ya no son jóvenes, ¿no? Bueno, dicho esto, nos hace mucha ilusión tener este espacio para compartir, así que un poco lo enfocaré desde aquí. Reflexiones, análisis de contexto y un poco ideas para el futuro, ¿no? Ideas para lanzar cabos para empezar a trabajar. Esto, ¿no? Si ponemos un poco de dónde venimos, hacemos un poco este contexto, ¿no? Ya que os hemos puesto esta bola del desierto, pues venimos del 2004, año donde la prevención de las violencias machistas no existía. No existía porque fue precisamente el 2004 cuando nació la ley, ¿no? La ley estatal que tenemos de violencia de género, ¿no? La ley integral 1/2004. Entonces no era un tema que estuviera en la agenda social en absoluto. Y cuando empezó a estarlo, ¿no? Sí que era algo muy centrado en violencia en la pareja o la expareja y desde un prisma muy adulto, no había una ausencia absoluta de servicios para personas jóvenes o de cuestiones dirigidas a jóvenes o mensajes que pudieran tener algo, ¿no? que ver con los jóvenes identificándose con este tipo de violencia que de hecho sí que estaban viviendo y reproduciendo, ¿no? Aparte, esto se daba en un contexto de mucho rechazo al feminismo, un rechazo social muy grande, es decir, no podíamos decir abiertamente que éramos feministas, no había que esconder las palabras y hablar de género, ¿no? O hablar de relaciones sanas, pero en ningún caso se podía hablar de feminismo, ¿no? Que veremos cómo esto es una de las cosas que más ha cambiado, ¿no? en estos últimos años. Aparte de esto, el tema de la diversidad sexual y de género también era otro tabú absoluto, no teníamos que intentar disimular para poder llevar el tema de la diversidad sexual y de género, la LGTB-fobia, a los institutos, ¿no? Era una invisibilidad absoluta y nuestros talleres de diversidad sexual estaban ahí muertos de risa en el armario, ¿no? Nunca mejor dicho, siempre decimos esto. Entonces, un poco Candela sale de esta necesidad, ¿no? De acompañar a las personas jóvenes a tener relaciones libres, sanas, basadas en el cuidado y en el placer, ¿no? Y de aquí un poco salimos y de aquí un poco continuamos y queremos echar esta vista atrás y ver si todo esto hemos conseguido algo, ¿no? Un poco qué. Antes de entrar en esto, sí que queremos hacer la reflexión, ¿no? Y también nos lo pedían las compañeras del ICA, que siempre hacemos cuando hablamos de trabajar con personas jóvenes, ¿no? Nosotros siempre decimos que las personas que trabajamos con jóvenes tenemos una cosa buena, casi un superpoder, ¿no? Y una cosa, dijéramos, a mejorar. La cosa buena es que fuimos jóvenes, ¿no? Fuimos adolescentes, por tanto es una experiencia que nos pasó por el cuerpo, ¿no? Tenemos una expertez absoluta en adolescencia porque estuvimos allí, ¿no? Sabemos lo que les pasa a las personas jóvenes, sabíamos todos sus problemas y dijéramos la cosa a mejorar, o la cosa, sí, ¿no? Que nos falta es
que se nos ha olvidado, ¿no? Fuimos jóvenes, se nos olvidó y entramos en esta un poco prepotencia adulta, ¿no? De yo a tu edad hacía las cosas mejor que tú, ¿no? Que sería esta especie de superioridad moral adulta. Y yo siempre lanzamos la pregunta, ¿no? No sé qué hubiéramos hecho a los 15 años si hubieran existido los smartphones y si hubiéramos tenido Instagram o TikTok, ¿no? Probablemente la hubiéramos liado parda como cualquier otro adolescente de hoy en día, ¿no? Y esta distancia no tiene un sentido real, ¿no? Es importante pensar cómo tratamos la adolescencia en nuestra sociedad porque tiene una visión de que la adolescencia es una etapa que tiene transitoria, ¿no? Es una etapa entre una cosa y otra, entre la infancia y la adultez, y que por tanto tiene que pasar, ¿no? Es como un no lugar que tiene que pasar cuanto antes mejor, y sobre todo es una etapa en riesgo, ¿no? Es una etapa casi que lo vivimos como un problema de salud pública, ¿no? Incluso nos han contagiado el COVID los adolescentes, acordaros que fueron ellos y ellas quienes tuvieron la culpa casi. Si juntamos cualquier palabra, ¿no? Detrás de la palabra adolescencia, automáticamente saltan todas las alarmas adultas, ¿no? Si por ejemplo yo hablo de adolescencia y ocio nocturno, o digo adolescencia y sexualidad, o digo adolescencia y redes sociales, seguramente todo el mundo va a pensar que ahí lo que hay es riesgo y peligro, ¿no? Y una necesidad de intervención adulta para poner las cosas en su lugar. Nosotras siempre decimos que la adolescencia no es un factor de riesgo, de hecho ni siquiera es un problema, ni siquiera son adolescentes para molestarnos a nosotras en lo personal, ¿no? Que la adolescencia simplemente es un momento vital y es un momento vital que además es muy extremadamente vulnerable porque se les exige de repente muchísimas cosas, ¿no? Se les exige que sepan manejarse los códigos adultos sin ni siquiera explicárselo, ¿no? Esto es lo típico que les decimos a los niños cuando empiezan el instituto, ¿no? Ahora ya eres un hombre, ¿no? Ahora ya eres un hombre, pero nadie les ha contado qué es exactamente esta cosa de ser un hombre. Si os fijáis también, ¿no? Cómo tendemos a tratar en nuestra sociedad a la infancia, perdonadme cómo estoy traduciendo, a veces tengo que pensar las palabras, disculpad. Cómo tratamos a la infancia, ¿no? Siempre os pongo el ejemplo de imaginaros que un niño pequeño, solo, en la calle, un día caminando os da un golpe, ¿no? Caminando os da un golpe, os giráis, ¿cómo tratáis a ese niño, ¿no? Seguramente le vamos a empezar a hablar con mucho cariño, intentando no darle miedo, intentando ayudarle, ¿no? Ahora imaginémonos que es un adolescente desconocido el que vamos caminando por la calle y nos da un golpe, ¿no? De repente nuestra mirada hacia esta persona será de bastante más hostilidad, ¿no? Simplemente lanzo cabos para reflexionar que la adolescencia sí es un momento que es complejo, no es tanto por las hormonas, ¿no? Al fin y al cabo hormonas tenemos todo el mundo y nos hacen líos emocionales a todo el mundo en todas las etapas de nuestra vida. Si es complejo es precisamente por este prisma absolutamente adultista con el que miramos a la adolescencia, ¿no? Queremos que se les pase, queremos que ya sean adultos, ¿no? Claro, no sé cuánto rato hace que no vais a una escuela de primaria. Las escuelas de primaria, ¿no? Pues tienen sus problemas, yo no digo que no, pero básicamente las paredes son de colores, ¿no? Y la profesora al final, o el profesor, tiende a hablar con un cierto, bueno, ¿no? Pues venga, vamos a hacer una rullana y estas cosas, ¿no? En cambio, las paredes de los institutos, pues bueno, dejan un poco que desear, ¿no? En cuanto que son grises, que hay una alarma antiaérea a cada hora, ¿no? Ese pitido que suena horroroso. Y básicamente lo que hay son exigencias y te echan de clase si llegas 5 minutos tarde, ¿no? Entonces, ese impasse de la infancia a la adultez, a la adolescencia en nuestra sociedad es bien complicado, si lo ponemos bien complicado. Nosotras desde aquí siempre hacemos un llamado a tratar a la adolescencia con amor y cariño. Sé que sois de instituto, entonces sé que si os dijera esto en julio me tiraríais una silla a la cabeza. Pero como estamos en noviembre, creo que todavía podemos conectar un poco con ese amor que nos llevó a escoger el trabajo que tenemos, ¿no? Que al fin y al cabo es poder transmitir como generación valores y conocimiento a las generaciones que están por venir, ¿no? Y si eso no lo hacemos con amor, pues explicarme un poco de qué forma podríamos hacerlo, ¿no? Dicho esto, y acabo el rollo adultista que os estoy pegando, pero no quisiera cerrar sin sacar mi pequeña pancarta, ¿no? En favor de la rebeldía adolescente. Porque al final la rebeldía adolescente, que yo sé que es muy cansina, ¿no? Que es muy difícil trabajar con alguien que todo el rato te está cuestionando todo, ¿no?
y por qué, y no quiero, y hazlo tú, ¿no? Y todo el rato te tengo que explicar, ¿no? Porque estás en este estado de rebeldía. Estoy de acuerdo, pero la rebeldía adolescente es lo único que pone en cuestión los valores del mundo adulto, ¿no? Si no ponemos en cuestión los valores del mundo adulto, los valores no cambian, ¿no? Si yo quiero que los valores cambien, porque al fin y al cabo las cosas que no nos gustan de los adolescentes, pues no se las han inventado ellos. Quiero decir que no son adolescentes los que hacen las series para adolescentes, ni son adolescentes los que hacen las aplicaciones que usan los adolescentes, ¿no? Sino que son un fruto y reflejo de nuestros valores. Si yo quiero que esos valores cambien, tengo que educar espíritus críticos. Si lo que hago es educar espíritus obedientes, lo único que van a hacer es reproducir el mundo que les estamos dando, ¿no? Y respecto a esto, pues un poco reflexionar, ¿no? Respecto a la prevención que estamos haciendo con jóvenes, nos preguntamos si estamos a la altura, ¿no? Estamos a la altura de lo que nos están pidiendo. Si os dais cuenta, ¿no? Si os fijáis, el feminismo ha sufrido, ¿no? Como un, no sé, creo que todavía no tenemos perspectiva, como no sé si llamarle ola, ¿no? Pues se les llama olas a estas cosas del feminismo, pero también al coronavirus, con lo cual no sé si quiero juntar estas dos cosas. Estamos desde luego viviendo una pequeña revolución en cuanto a feminismo, ¿no? Ahora mismo está súper presente en las calles, las manifestaciones son masivas, la tolerancia a la violencia, por lo menos en la esfera pública, es muchísimo más contundente, ¿no? Que se denuncia muchísimo más, se visibiliza muchísimo más, y si os fijáis, son precisamente las jóvenes, las personas jóvenes las que están protagonizando estas pequeñas revueltas, ¿no? En la calle. Nosotras siempre decimos que si nuestra generación, ¿no? Por lo menos la mía, yo nací en el 83 y mi adolescencia la pasé en los 90 más o menos. Mi adolescencia fuimos una generación absolutamente marcadas por el caso Alcácer, ¿no? Caso Alcácer, ahora no me voy a extender, pero tenéis un libro maravilloso de Nerea Barjola para leer que hace una reflexión sobre este caso. Pero si siempre, ¿no? Si el caso Alcácer fue paradigmático para nuestra generación, las generaciones que están ahora, su caso paradigmático es la agresión cometida en los Sanfermines en 2016, conocida como el caso de la manada, ¿no? Se dice que si Alcácer nos metió a toda una generación en la casa asustadas, la manada las ha sacado fuera, ¿no? Y este cambio yo creo que es digno de tener en cuenta y digno de reconocimiento. Entonces, como sociedad adulta, ¿qué estamos haciendo, ¿no? frente a esta revuelta que están protagonizando, ¿no? En contra de las violencias machistas y sobre todo en contra de las violencias sexuales, ¿no? Por un lado pensamos que hay un exceso, ¿no? De alguna forma estamos viviendo una implicación, ¿no? Le podemos llamar así, ¿no? Podemos decir que se puso de moda. Se puso de moda y esto tiene cosas buenas y esto tiene cosas muy peligrosas, ¿no? Y tiene cosas buenas es que nos dan dinero para hacer cosas un poco más del que nos daban antes. Entonces, aprovechadlo y haced cosas, ¿no? Este sería mi pequeño consejo. Las cosas malas, ¿no? Las cosas con las que tenemos que tener cuidado es que de repente hay una falsa ilusión de que todo se superó o de que estamos en otro momento, ¿no? Las instituciones, los municipios están muy implicados, entonces tenemos miles de campañas, ¿no? Especialmente para el 25 de noviembre. Yo, si os fijáis, no tengo voz. Esto es porque pareciera que solo tenemos un día para acabar con las violencias machistas, ¿no? Las que nos dedicamos a esto en el 25 de noviembre ya no queremos salir de casa nunca más, ¿no? Entonces se nos inunda ahora las calles de campañas, ¿no? Y entonces también los institutos empiezan a hacer sus propias campañas, que luego le voy a dar una vuelta al tipo de campañas que hacemos. Entonces lo que nos encontramos es mucho cartel, mucha programación, hablamos de cuotas, ¿no? Que siempre tenemos la cuota feminista en algún sitio, como mínimo la cuota de mujeres en algún lugar, y esto nos genera una falsa ilusión de igualdad, una falsa idea de igualdad. Porque no ha habido absolutamente ningún tipo de proceso, ¿no? Es como el feminismo no es algo que yo me pongo por bandera, ¿no? O sea, es un proceso de deconstrucción muy grande que hacemos las personas, ¿no? Por la mayoría de las veces doloroso, que nos confronta a que hemos estado en un sistema de desigualdad durante mucho tiempo, nos hemos relacionado desde la desigualdad, ¿no? en el lugar en el que estemos, y esto requiere de muchísimo proceso y muchísima pedagogía. Cuando no hay proceso, lo único que hay es una bandera, ¿no? Esto nos genera, ¿no? Y aquí es una de las reflexiones que voy a hacer, el empacho que tienen los y las jóvenes respecto a estos temas, ¿no? Y tú te plantas ahí y dices, vamos a hacer un taller de relaciones abusivas y la mitad se quieren saltar por la ventana, ¿no? Y escaparse corriendo del aburrimiento que les entra. Y dicen, esto ya lo hemos hecho.
esto ya lo hemos trabajado, ¿no? Esto ya estamos todo el día hablando de esto. Y nuestra pregunta es entonces, ¿qué ha cambiado, no? ¿Ha cambiado tan sustancialmente? ¿Realmente hemos erradicado la violencia? Sí, que todo esto ya lo hemos trabajado, pero seguramente está habiendo un problema de cómo estamos llevando ese feminismo a las aulas, ¿no? Y luego haremos un poco esta reflexión. Claro, nosotras, ahora no me puedo extender tanto, ¿no? Pero sobre todo una de las cosas que pedimos desde hace miles de años es ir un poco más allá del taller Z. Esto no sé si se dice en castellano, ¿vale? Ahora estoy teniendo un cruce de ello, nunca había escuchado el taller Z. En catalán decimos taller Boulet, que sería como el taller Z, a ese taller que sale como un champiñón, ¿no? En otoño. De hecho, por el 25 de noviembre te dan un taller y nunca más en tu vida volviste a saber nada, ¿no? Es como no se cosechó, ¿no? No hay sesiones, no hay un trabajo, no hay este proceso del que hablamos. Es verdad que somos muy defensoras del taller Z o taller champiñón, le llamaremos, porque pensamos que al final un mensaje dado en un momento clave de tu vida, ¿no? Un mensaje concreto, puede ser, ¿no? Ayudarte muchísimo y hacerte un clic, ¿no? Y servirte de revulsivo casi para generar un cambio en tu vida. Pero bueno, tenemos más metodologías mucho más profundas que nos ayudarían mucho más que esta seta mágica, ¿no? Maravillosa, lanzada así como a ver quién la coge, ¿no? Entonces, un poco es de lo que venimos a hablar hoy. Si sabemos hacer prevención, si toda la sociedad estamos tan de acuerdo en que queremos erradicar las violencias machistas, ¿por qué no empezamos a planificarla? ¿Cómo sabemos que en realidad funcionaría, ¿no? Desde aquí, pues eso, hago mi pequeño llamado a quien lo quiera escuchar. El taller Z, el taller champiñón, tiene un alcance bastante concreto, ¿no? y muy limitado. A pesar de que nos gusta vivirnos como Mary Poppins, ¿no? Que vamos de un instituto a otro con un mensaje de paz y buen rollo, y cuando ya hemos hecho nuestra tasca en un instituto nos vamos a otro. Pero bueno, en realidad las propuestas preventivas, ¿no? que venimos a hacer es un poco el tema de planificar, ¿no? La prevención se tiene que planificar, no vale, luego hablaremos, ¿no? de cómo llevamos lemas a las aulas, ¿no? No nos sirven los lemas en las aulas hay que hacer pedagogía, y la pedagogía se tiene que planificar. Una de las cosas que nosotras observamos mucho últimamente es que se hace prevención de lo que yo misma he acuñado, si me permitís, la prevención de pasillo, ¿no? ¿Qué sería la prevención de pasillo? Que es, estamos en un momento en que somos más sensibles al machismo, ¿no? Somos más capaces de identificar el machismo, la homofobia. Entonces, por ejemplo, no pasamos por alto un insulto, ¿no? Un chaval que en mitad del pasillo le insulta al otro llamándole maricón a grito pelado, ¿no? En el instituto. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la intervención de pasillo. No podemos pasar por alto ese insulto y en 5 minutos que tenemos en el pasillo pretendemos desmontar el machismo a base de argumentos hacia esta pobre criatura que ha tenido la desgracia de que la profe la haya pillado diciendo maricón, ¿no? Esto es muy loable. Y la verdad es que está hecho de muy buen corazón, pero tiene unas posibilidades de fracaso elevadísimas, ¿no? Y sobre todo de frustración por parte de la profesional que lo está haciendo, porque al final depende de su capacidad argumentativa en 5 minutos desmontar un sistema milenario de machismo, ¿no? Y unas creencias arraigadísimas en esa persona. Y además lo que va a generar en este chaval es la sensación de empacho. Otra vez me están diciendo lo mismo, pero no estoy haciendo proceso, ¿no? Nosotras siempre decimos que ese insulto hecho en un pasillo es la hoja de un árbol, ¿no? La hoja de un árbol que yo la puedo quitar, pero es que ese árbol está enraizado en unas raíces profundas en el suelo. Planificar la prevención significa ir a las raíces de ese árbol, porque entonces la hoja se cae sola, ¿no? De hecho, yo podría quitar la hoja, ese chaval, cada vez que yo me vea por el pasillo, no vuelve a decir maricón en su vida, pero sus creencias homófobas no se han tocado, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que estas intervenciones están hechas de buena fe, pero es muy importante que el tema de la prevención siempre se saque de forma elegida por la profesional y de forma coherente y planificada. Es decir, puedo pasar por alto el insulto de maricón, pero entonces la semana siguiente en tutoría me preparo unas dinámicas para trabajar homofobia, unas dinámicas controladas por mí y no de forma reactiva en ese pasillo, ¿no? Creemos de verdad que esto puede ayudar mucho a los desastres que estamos viviendo, ¿no? y toda la tensión que se está generando en los institutos. Por otro lado,
Vale, estoy yendo muy rápido, perdonadme, es que os lo quiero decir todo y como tengo poquito tiempo voy a intentar hablar más lento. Por otro lado, ¿no? La cuestión de diferenciar prevención y abordaje, ¿no? Esto parecería una tontería, pero es muy importante entender que cuando tenemos un caso de violencia, un caso de acoso escolar LGTBI-fóbico, ahí ya llegamos tarde a la prevención, ¿no? La mayoría de las veces nos llaman porque tienen un caso de sexpreading, un caso de violencia, y ahí nosotras ya llegamos tarde, ¿no? La prevención justamente se hace antes, porque las personas, cuando estamos con un caso, tanto el profesorado como las familias, como los chavales y las chavalas, estamos en una situación de estrés emocional muy alto, ¿no? La violencia tiene un impacto muy grande en la vida de las personas, por tanto, cuando estamos bajo un estrés emocional muy grande, no podemos hacer reflexiones, no podemos trabajar creencias porque estamos a la defensiva y porque estamos en eso, en una situación de estrés. El abordaje es otra cosa, el abordaje no requiere de un acompañamiento, requiere de un trabajar con emociones muy intensas y requiere de hacer otro tipo de tarea donde no es el momento de cambiar creencias, ¿no? Entonces, si somos capaces de diferenciar estas dos cosas, veremos que la prevención, de hecho, lo que hará no es que nunca tenga casos de violencia, porque eso es un mito de la prevención, sino que cuando llegue el caso tengamos muchísimas más herramientas con ese grupo y con esa comunidad para trabajar la violencia y para hacer un aprendizaje de la violencia que de hecho en ese lugar ha sucedido, ¿no? Luego hablaré, ¿no? La prevención, pues ahora que seguimos con el símil de las vacunas, ¿no? La prevención no es una vacuna, de hecho ya veis que las vacunas tampoco es que hayan servido para cargarse el coronavirus, pero se ve que sí que cuando lo coges te encuentras un poco mejor. Bueno, pues este sería también un poco la idea, ¿no? En cuanto a las metodologías, ¿no? Pues lo dicho, que las charlas no tienen ningún tipo de sentido y mucho menos a la adolescencia. La adolescencia está harta de que les contemos cosas. Estamos todo el día contándoles cosas, con suerte, con un poco de gracia. Si no tienes suerte, pues un poco aguantas la chapa que te estén pegando en ese momento, pero ¿qué tal si les empezamos a escuchar, ¿no? ¿Qué tal si les dejamos hablar? ¿Qué tal si les preguntamos cómo están, cómo se sienten? ¿Qué tal si les preguntamos, en lugar de juzgar todo el rato las cosas que miran y cómo se están relacionando, ¿no? De repente nos llevamos las manos a la cabeza con el twerking, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? El twerking, este baile tan hot que de repente nos parece que las tiene a todas imbuidas por el patriarcado, ¿no? Nosotras decimos que el twerking es un poco como la lambada de mi época. ¿Os acordáis de la lambada? Que quien bailaba la lambada caía en el infierno, en las llamas de Satanás para siempre, jamás, ¿no? Pues un poco con el twerking es lo mismo. Y nosotras, no creyendo que están muy imbuidas de patriarcado, si bailan twerking, no se nos ocurre preguntar si les gusta bailarlo, ¿no? Y si les gusta bailarlo, por qué les gusta bailarlo, e incluso aceptar que haya un componente sexual que sí, efectivamente también les gusta, ¿no? Por poneros algún ejemplo de cosas mágicas que pasan si hablamos con los adolescentes. Todo esto, ¿no? Lo proponemos, por ejemplo, desde Candela, pero vamos, muchas entidades trabajamos así, ¿no? Con creación de itinerarios, ¿no? Y creemos itinerarios por temas concretos que podamos trabajar con continuidad a lo largo del curso, acorde con su nivel de madurez, ¿no? Pues si vamos a trabajar con un primero de la ESO, por ejemplo, pues vamos a trabajar la relación con el cuerpo, la autoestima, entonces sacaremos temas como la gordofobia, podremos ir avanzando y no tendremos 2 horas para meterles todo el contenido, ¿no? Y podemos ir haciendo talleres, podemos contratar entidades especializadas, podemos ir a exposiciones, podemos hacer trabajos en el cole de investigación sobre el tema, podemos hacer miles de metodologías que trabajen sobre este mismo eje, ¿no? Al final no me estoy inventando nada, esto sería el trabajo por proyectos, ¿no? Entonces, que estaría muy bien incluir estos temas en nuestros proyectos. Para que esto tenga un impacto mayor, es muy importante implicar a la comunidad. Y la comunidad entera, ¿no? Tiene que ver también con, sobre todo, profesorado y familias. Formar al profesorado y formar a las familias es una emergencia, ¿no? Otro de los fenómenos que observamos es que el machismo en los jóvenes, en las personas jóvenes, nos queman las manos, ¿no? Casi como una patata caliente, que nos vamos pasando de mano en mano buscando el culpable, ¿no? Y esto pasa mucho entre la relación profesorado-familias, ¿no? El profesorado siempre dice, no es culpa nuestra, vienen así de casa, ¿no? En casa se ve que les enseñan estas cosas, o en casa dicen, nosotros educamos en igualdad, esto lo deben haber aprendido en la escuela, ¿no? Y así vamos pasándonos esta patata
cuando en realidad el machismo, sobre todo, como se transmite es de forma inconsciente. Esto quiere decir que nadie se da cuenta que lo está transmitiendo, ¿no? Por eso es tan importante que todo el mundo nos pongamos las pilas, hagamos revisión personal, nos formemos y hagamos al final un compromiso, no sé cómo deciros, sin buscar culpables y buscando alianzas. Si en lugar de buscar el culpable busco quién me puede ayudar, todo esto no hará más que sumar y de hecho hará que la tarea preventiva sea mucho más placentera y no siempre tan frustrante, ¿no? Por tanto, otra cosa que decimos siempre es el trabajo en red, ¿no? ¿Qué tal si soy la profesora de matemáticas, por decir algo, y decido pasarme por los servicios de mi municipio a presentarme, sin más? Hola, vengo al SIAT o vengo a la Tarda Jova y me presento. Quiero conocer a la enfermera que va a llevar que los jóvenes de mi instituto van a ir allí, ¿no? Pues hola, me presento y así de paso hacemos red. Mira, hola, soy la profesora de matemáticas del instituto. Seguramente tendrás algunos de mis jóvenes, ¿no? Si alguna vez hay algún problema, nos podemos llamar, nos podemos hablar. Todo esto hace que nos volvamos seres humanos en lugar de servicios, ¿no? Y que así de esta forma pues la atención sea mucho más humana también para los jóvenes, ¿no? Entonces, tenemos molta feina i és molt important ir con cuidado con los mensajes estigmatizadores que lanzamos, especialmente para el 25 de noviembre, ¿no? Cuidado con estas campañas que nosotras llamamos de gore, ¿no? De repente los institutos se vuelven los pasillos películas de gore, empezamos a poner mujeres sangrando, morados, y nos encanta esta parte así como sangrante, ¿no? De la violencia, que no ayuda absolutamente a nadie, porque al final lo que hace es alejarnos, ¿no? Nadie es ese monstruo maltratador y nadie es esa víctima ensangrentada. Las personas no somos eso. Entonces, este tipo de campañas no hacen más que alejarnos de la violencia. En cambio, siempre ponemos como ejemplo una campaña muy valiente que se hizo, creo que ya en el 2014, en el Ayuntamiento de Gavà, donde sacaron este tipo, este señor que podría ser vuestro dentista o el que os vendió el seguro o el coche, yo qué sé, y dice: cuando pega a su mujer no pone esta cara, ¿no? Toma ya la campaña punky que se marcaron en Gavà en el 2014, pero realmente es una campaña que ponemos como ejemplo porque pone el dedo en la llaga, señala lo que hay que señalar. Las personas no somos víctimas o agresores, las personas somos mucho más complejas que eso, y eso no nos libera de la violencia, ¿no? Hay que dejar de pensar en la violencia machista como un virus, ¿no? Como una enfermedad que, según el estrato social o la cultura a la que pertenezcas, tienes más riesgo de cogerlo o no. No hay que ir con cuidado con esto porque, desde luego, son mensajes que no hacen más que nublarnos cuál es verdaderamente el origen de la violencia, que no es otro que el machismo. Y si en algún caso está enraizada con alguna cosa, tiene que ver con otros ejes de discriminación, como serían el clasismo, el racismo o el adultismo. Mucho cuidado con, en nombre del feminismo, fomentar otro tipo de ejes, ¿no? Esto también es algo que estaría muy bien que tuviéramos en cuenta en los tiempos que corren. Vale, ya para acabar, sí que nos gustaría hacer una reflexión breve sobre la denuncia, ¿no? Es como algo, todo esto que os he preparado tiene que ver con lo que nos vamos encontrando en nuestro día a día, ¿eh? Solemos pensar que denunciar, ¿no? Es como la opción que tenemos y es normal porque desde la administración es algo que se nos empuja todo el rato, ¿no? a denunciar, pero es importante que le demos un par de vueltas, ¿no? A qué pasa, qué buscamos con la denuncia, ¿no? Y de repente yo estoy acompañando a una chavala en un caso de violencia sexual y le digo: no, denuncia. Tengo que pensar primero si realmente esa denuncia va a comportar reparación. Estoy buscando la reparación con esa denuncia porque quizás un juez no tiene el poder de repararme, quizás es mi entorno el que tiene el poder de repararme, ¿no? Luego, ser conscientes de lo que supone un juicio por violencia machista o por violencia sexual, ¿no? Pues son procesos que en sí mismos ya son nuevas agresiones. Entonces, antes de recomendar la denuncia es importante que conozcamos esto, ¿no? Y sobre todo la idea de no delegar la educación en el ámbito policial y jurídico, ¿no? Cuando vienen, por ejemplo, aquí en Cataluña se lleva mucho esto de que vengan los Mossos d'Esquadra a dar talleres de prevención, ¿no? Y se plantan ahí pues con su pistola, su placa, bueno, no sé si la pistola se la dejan entrar, pero bueno, van con el uniforme. Les explican a los chavales cuántos años de cárcel les puede caer si mandan fotos sexuales sin el consentimiento de la persona que aparece. Claro, los policías y los jueces no son educadores, ¿no? Nosotras y las personas de la comunidad educativa sí lo somos. Si delegamos nuestro trabajo
en policías y jueces es el fracaso absoluto de la pedagogía, ¿no? Si mis chavales no agreden porque no quieren ir a la cárcel, es el fracaso de la pedagogía. Lo que yo tengo que conseguir, y esa es mi tarea, es que los chavales no agredan porque no quieren vivir en un mundo donde las agresiones sean posibles, ¿no? Donde agredir salga, no haga daño a todo el mundo, ¿no? Entonces aquí estaría el paradigma que estamos haciendo, punitivismo o educación. Lo que pasa es que si estiramos este hilo probablemente se nos caen otras cosas por detrás. Entonces estaría interesante darle vueltas a este tema. Para acabar, ¿qué cosas por resolver, ¿no? Nudos que nos quedan por ahí, ¿qué nos pasa con los institutos? Están haciendo prevención y paralelamente tienen cosas como un código de vestimenta que no permite a las chicas ir con minifalda o llevar escotes muy largos, ¿no? Esta terrible contradicción, estos mensajes contrapreventivos, es urgente a día de hoy, ¿no? De hecho ya es tan vintage tener todo esto que debería darnos hasta vergüenza, ¿no? Tenemos que revisar esta contradicción que está permanentemente presente en los institutos. ¿Qué pasa cuando el profesor es el agresor? ¿Qué pasa cuando la violencia sexual, la violencia machista, bien ejercida por la persona que supuestamente tenía que protegerme? Qué difícil es denunciar un profesor agresor. ¿Cuántas veces lo hemos intentado? Ahora os explicaré una campaña muy potente que sacaron unas chavalas. La absoluta manca de formación del profesorado, de tiempo y de recursos, porque al final también es que les estamos pidiendo a estos profesionales, no es voluntad individual acabar con el patriarcado, ¿no? Esto es una cuestión estructural que debería de ser un reclamo social muy grande, ¿no? Y al final, ¿no? Pues las jóvenes, como siempre, nos pasan la mano por la cara, afortunadamente por eso también. Y os queríamos enseñar, ¿no? Estas dos campañas que sacaron hace súper poco, chavalas muy jóvenes, ¿no? La primera campaña, La Piqueta ha hecho, fue una cuenta de Instagram donde a partir de un instituto de aquí de Cataluña se visibilizó el caso de un profesor que venía agrediendo a las alumnas desde hacía más de 20 años. De hecho, a raíz de esta campaña empezaron a caer como un Me Too de la escuela catalana, muchísimos institutos, entre ellos el Instituto Català del Teatre, que es como una institución enorme donde también empezaron a rodar cabezas de las prácticas abusivas y la violencia sexual que muchos profesores impunemente estaban ejerciendo contra las chavalas. Total, que las chavalas, hartas de que nadie les hiciera caso, lo sacaron ellas a la luz, ¿no? Y después la campaña Una de cada 5, que es precisamente el nombre de chavalas, de mujeres abusadas antes de cumplir los 15 años, ¿no? Que han sufrido violencia sexual en la infancia. Una de cada 5. Son súper jóvenes y dan talleres, lo cual me parece no solo una bomba, sino un absoluto regalo, porque si hay algo que es un tabú en esta sociedad nuestra que nos hemos montado, es la violencia sexual que está recibiendo todo el rato nuestra infancia, insisto, precisamente por manos de aquellos que supuestamente las tenían que proteger, ¿no? Dicho esto, quería acabar con un poco de buen rollo y dejaros con esta viñeta, ¿no? Que es una viñeta de una niña que se cae en un columpio, ¿no? Y dice, sí, pero no se hace daño. Y dice, sí, pero ¿quién me quita lo volado? Y al final la idea de educar, ¿no? La idea de la prevención, que a veces nos parece que tenemos que evitar que se hagan daño, ¿no? Y esa no estamos llamadas a evitar que se hagan daño, no es nuestra tarea. Se van a hacer daño y de hecho está bien, porque si les metemos en burbujas de cristal donde no les pasa nada malo, tampoco les va a pasar nada bueno. Y nuestra tarea no es esa, sino estar a su lado para que cuando se caigan un poco les ayudemos a levantarse. Dicho esto, muchas gracias y creo que l'he clavado de tiempo, ¿puede ser? Bueno, i 17. Fins aquí la meva intervenció. Si teniu preguntes o el que voleu fer. Perfecte, Míriam, sí, superbé. Penso que has donat la clau en molts aspectes, has lligat molts conceptes que són potents y bueno, y es eso, ¿no? Como resumen yo destacaría educar espíritus críticos, ¿no? Al final es como acompañar también, ¿no? Es que ellas mismas vayan descubriendo a medida que sean capaces en su proceso, en su ritmo, que vayan descubriendo su dirección, su camino, sus decisiones, sus relaciones, con quién sí, con quién no, qué maneras, ¿no? Y que la prevención se debe planificar, ¿no? Es como, ya ha pasado esto, vamos a reaccionar. Ahora ha pasado esto, vamos a reaccionar. Si no,
adelantarte a que pase, ¿no? Para evitar que suceda y dar eso, las herramientas para poder mejorar y transformar. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Les explota la cabeza, ¿no? Yo lo entiendo, os he dicho miles de cosas. Y muy rápido, además. Tengo este superpoder. Sí, bueno, yo quería preguntar, has hablado muy interesante esto de que en los institutos pues que hay códigos de vestimenta, ¿no? ¿Y qué hacemos, por ejemplo, cuando vamos o nos proponen un taller como entidad o como talleristas, ¿no? Vamos a un colegio y ¿no? hacer este taller, ¿vale? O las prevenciones y al final es muy contradictorio, ¿no? Porque están llevando este código, se lo decimos al alumnado, es mejor hablar con el claustro de profesores. ¿Cómo podemos incidir en que esta dinámica pueda ser cambiable, ¿no? Para no enviar precisamente este mensaje negativo, o si hay la opción de negarte a hacer este taller bullet, ¿no? Que sale desde las entidades, te estoy hablando, de negarte y al final decir, bueno, mira, es que yo lo que quiero al final es trabajar de otra forma, o si somos también las entidades que tenemos esta responsabilidad de decir, vale, stop, vamos a hacerlo diferente, ¿no? No sé, es como me explota más en este sentido que piensas, guau, estoy haciéndolo bien, estoy haciéndolo mal, vamos a cambiar esa dinámica. No sé, es un poco... Claro, no, me das ideas, ¿eh? Podríamos hacer una huelga de entidades, ¿no? De repente plantaros en un 25 de noviembre y ninguna entidad os hace nada, a ver qué pasa, ¿no? Esto me has dado una buena idea. Lo que pasa es que yo creo que al final el taller bullet malo no es, o sea, nocivo no es como lo que era absoluta responsabilidad del talento de la profesional a exprimir esas 2 horas, ¿no? Y hacer de esas 2 horas magia. Entonces, yo creo que es una cuestión casi de dignificar nuestro trabajo por un lado, porque al final es una absoluta explotación, ¿no? de tus capacidades. Y por otra, un unirnos, ¿no? Hacer una red fuerte y también pues es picar piedra y sí, plantarte. Nosotras, mira, ya con el tiempo nos hemos empezado a plantar, ¿no? De menos de 3 sesiones no, menos de 2 sesiones no, si no va incluida en la sesión al profesorado y a las familias no, entonces que los municipios tengan que coger packs mucho más grandes, ¿no? Y hacer esta presión. Claro, esto también pues es un equilibrio entre la precariedad de la entidad y sí, es que aquí hay miles de factores, ¿no? Pero yo creo que sí que algo fuertes sí que nos podríamos poner, ¿no? En ese sentido, pero voy a darle vueltas a la idea de la huelga para el próximo 25 de noviembre, sería buenísimo. La próxima para el 8 de marzo, que viene a ser lo mismo. Exacto. Pero nunca hay tanto trabajo, o sea, el boom es 25 de noviembre, ¿no? Pero vale, sí. Muchas gracias. A ti. Una pregunta, Miriam, ¿y el tema de las familias? ¿Cómo lográis conectar con ellas? Porque también es un ámbito que cuesta que te respondan, ¿no? Sí, totalmente. A ver, el mundo adulto todos son huesos, porque no, profesorado, vamos, familias. Claro, yo creo que con los años hemos empezado a ver distintos roles un poco, ¿no? Al final, cuando tú te adelantas a esos roles, ¿no? Las familias al final con lo que vienen es con un nivel de angustia y de miedo súper elevado. Entonces esa angustia y ese miedo está en la base de todo, ¿no? Como encima estamos haciendo campañas de gore, tú cada vez que hables, no, una charla para familias de relaciones abusivas y esa madre solo puede pensar todo el rato que su hija acaba de echarse un novio. Entonces, todo el rato, ¿no? Todos estos mensajes lo que hacen es meter a esa señora en el terror. Esa mujer, a ese hombre, da igual, ¿no? Entonces vienen muy a flor de piel y yo creo que lo importante es poder empezar a hablar de cómo, más que cómo identificar que tu hija está en una situación de violencia, que ok, vale, también vamos a empezar a fomentar, oye, cómo hablar sobre relaciones con tus hijos, cómo hablar del buen amor, cómo hablar de las buenas relaciones, venga, claves para que tu hija y tu hijo estén mejor. Entonces empezar a hablar desde un punto de vista mucho más no sé, no quiero decir propositivo como una cuestión naif, al contrario, porque si estamos todo el rato diciendo cómo no tenemos que tener las relaciones, pero nunca decimos cómo sí tenemos que tenerlas, la gente solo tiene construido el fantasma, ¿no? Yo creo que con las familias
mucha empatía y mucha paciencia, porque al final muchas veces el miedo pues viene disfrazado de otras emociones un poco más desagradables, ¿no? Como la negación, la resistencia o algo así. Pero al final, esto por parte de las familias, claro, el profesorado, y estoy generalizando a tope, ¿eh? No me hagáis mucho caso. El profesorado en general con lo que viene es con la hiperresponsabilidad y la culpa. Culpa están en los dos lados, ¿no? Porque somos la sociedad de la culpa y tú aquí tocas un tema y todo el mundo toca con la culpa y aquí todo el mundo se te rebota, ¿no? Entonces los profes vienen muy rebotados, en plan, no, yo no tengo tiempo, todo es mi responsabilidad, yo no puedo con todo. Entonces también es bueno pues entrar con la empatía de evidentemente que no, esto no es tu responsabilidad, tú no estás haciendo nada malo, pero vamos a ver de qué forma desde tu lugar tú también puedes trabajar mejor. Y al final es una cosa que es que parece que yo esté vendiendo motos, pero es una verdad como un templo, que es que trabajar en positivo nos hace más felices. Entonces somos profesionales menos quemadas, somos gente más conectada con las buenas emociones. Yo me he vuelto así con los años porque trabajar en violencia es muy duro. Todo el rato estás confrontando a la gente a cosas muy difíciles, ¿no? Entonces yo ya he empezado a hacer una deriva a entrar por otros lados y de hecho me he dado cuenta que tiene mejores resultados, ¿no? Pero bueno, no sé si te respondo un poco. Hay que trabajar desde el cariño, de verdad. Yo sé que es muy hippie lo que estoy diciendo, pero cuando trabajamos desde el cariño todo es mucho más fácil, ¿no? Y trabajar con cariño con las familias es importante para que estén patint. Mire, no sé si habéis trabajado con centros que tenían comisión de coeducación o un plan de coeducación y si ves mucha diferencia entre ambos, ¿no? Si en el proceso de reflexión, en el proceso de revisión de las dinámicas del centro, de las normas, de los contenidos, si ves diferencias muy claras y si ves realmente que están haciendo este proceso, ¿no? O sea, por mi experiencia, que no es en absoluto toda, ¿no? Como cada vez hay más centros con referentes de coeducación, con grupos coeducativos. Lo que pasa es que no tengo suficiente tiempo, ¿no? Recorrido como para ver el impacto que eso está teniendo. Sí que es cierto que la mayoría de los institutos a los que vamos lo tienen. Entonces, quiero pensar que es porque están ahí, que están haciendo talleres, ¿no? Como que un poco hay algo de eso. Y luego sí que hay institutos clave, ¿no? Con los que hace años que tienen este tipo de referentes o trabajamos desde hace años que sí que se nota muchísimo, ¿no? el trabajo de fondo, pues ya ni siquiera ni que sea con cómo el respeto que hay al momento taller, la continuidad que se le da después a los talleres, ¿no? Como todo eso, para mí también sí creo que es clave. Creo que está vivido un poco ahora mismo como un oasis ahí en medio, ¿no? Como que no tienen, que lo hacen en su tiempo, no sé si lo hacen en el tiempo que pueden rascar de por ahí, no tienen un reconocimiento, no se traslada después al resto del profesorado, ¿no? Creo que todavía están ahí un poco en lucha, pero bueno, a ver cómo les va. Muy bien, pues si no hay nada más, Os aquí dejo. también en el chat te han felicitado y Muchas gracias. pasaríamos a la mesa con los centros, que creo que has hecho una introducción, ¿no? Un mensaje así muy... cuidado con lo que vayamos a plantear y hagámoslo bien, en serio y cuidando y con más comprensión y cariño y escucha que no desde siempre el imponer o buscar la solución rápida, ¿no? También. Total. Bueno, moltes gràcies i jo no em podré quedar una estoneta ara, però no em quedaré tot, ¿vale? Em disculpo, però moltíssimes gràcies i molts ànims y no me hagáis mucho caso, que todo lo que hagamos bien hecho estará, ¿eh? Vale, que vagi bé, merci. Muchas gracias. Bueno, pues voy a dar paso a los centros. Hemos tenido un pequeño contratiempo con un centro de Cornellá que tenía que participar, pero nos ha avisado a última hora que no podían. O sea, que tenéis un poquitín más de tiempo, tanto Zaragoza como Granollers, para presentar vuestra experiencia. ¿Soy un ruido raro o soy yo...? Ahora, había presión en el chat. Vale, pues si os parece, primero doy paso, por ejemplo, al Instituto Miguel Catalán de Zaragoza
creo que es mi primer instituto de Zaragoza en tener una asamblea feminista. Creo que hace como 4 o 5 años, me corregirás, Clara. Y nos hablará Clara Muñoz, que nos explicará pues, la experiencia en el centro. Todo tuyo este rato. Clara, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Y nos hace especial atención que sea una persona joven, estudiante. Gracias a vosotras por dejarme estar aquí y también para explicaros un poco cómo va esto. Ahora voy a enseñaros una presentación para ir explicando un poco cómo funcionamos, las charlas, la formación y un poco todo. A ver si no hay ningún problema con la presentación ni nada. A ver. ¿Se ve? Sí, vale, a ver. Solo tienes que ampliar así en modo presentación. Sí, ahora un momentillo. ¿La veis ya bien? Sí. Es que con Zoom yo no estoy tan acostumbrada a hacer estas cosas y me cuesta un poco más, perdonad. A ver. Vale. Pues ya está. Lo primero de todo, buenas tardes, soy Clara y yo formo parte de la Asamblea Feminista de Zaragoza del Instituto Miguel Catalán. Lo primero de todo os voy a hablar un poco de quiénes somos, cuánto los formamos y tal. Lo primero, somos un grupo de alumnos y alumnas del instituto que, como ya ha dicho de la asociación LICA, es Susana, ¿no? Que llevamos ya muchos años con esta asamblea. Si no sabemos exactamente si fuimos la primera, pero fuimos de las primeras que llevamos ya mucho tiempo haciéndolo y la verdad es que es un orgullo poder decir esto y llevar tantos años trabajando. Además, nos reunimos un día en particular. Este año, por ejemplo, hemos decidido los jueves a las 3 de la tarde para no coincidir con el horario electivo y para que sea también mucho más fácil que coincidir, pues, si actividades y deportes y a la vez también poder así hacer actividades y pensarlas. Además, también somos una asamblea mixta. Cuando esta asamblea se creó no lo era, pero con los años lo fue. La verdad es que ha sido algo que nos ha parecido bien y al final lo hemos mantenido. Sobre todo el hecho de que sea mixta se ha reflejado un montón a la hora de dar charlas, porque el hecho de que cuando estuviéramos dándola hubiera un chico más mayor, porque en general lo solemos dar a gente más pequeña que nosotros y nosotras, pues era que pudieran como empatizar y sentirlo como mucho más cercano el feminismo, sobre todo a la hora de los chicos, de poder empatizar con nuestra situación, de que no es solo un tema de nosotras, sino que a ellos también les afecta y también les toca el tema. Y el hecho de ver a alguien que está tan comprometido y que piensa lo mismo que nosotras, la verdad es que ha sido siempre de mucha utilidad y de mucha ayuda. También ahora mismo, como veis, este es el cartel que tuvimos el año pasado. Lo colgamos en los tablones que hay en las escaleras del instituto y así nos resulta mucho más fácil pues darnos visibilidad. Y luego también que tenemos una cuenta de Instagram en la que vamos colgando diferentes posts con información, hacemos algo especial si, por ejemplo, es una fecha como, por ejemplo, el 25N o el 8M. Y también porque cuando trabajas y también compartes con todo espacio con gente joven como tú, es mucho más fácil informarte y querer participar en algo si lo ves como más accesible. Y hoy en día la pregunta es quién no tiene una red social y en este caso Instagram de cuando tienes 13, 14 años. Entonces, claro, cuando te hablan de la asamblea dices, vale, ¿qué es eso?
¿cómo puedo participar? ¿Cómo puedo conocerla? Pues es mucho más fácil si nosotras ponemos un Instagram, aparte de que siempre, por supuesto, tenemos un correo para cualquier cosa oficial, y que nos escriba cualquier persona, nos pregunte, nos diga si quiere participar un día, porque además aquí hay total libertad, no obligamos a nadie a estar si no quiere estar, que venga un día y piense, pues a ver si le gusta o no, entonces nos resulta mucho más fácil. Y además trabajamos con El Pie, que es una organización que hay aquí en Aragón, como ya contó las compañeras del IESGO ya el año pasado. Y entonces hacemos actividades conjuntas y así nos resulta mucho más fácil también trabajar un poco en general con el instituto. Además, esperemos que en el futuro podamos hacerlo también con otras asambleas feministas, pero con esto del COVID, la verdad es que es todo mucho más complicado, la verdad. Lo siguiente, un poco cómo es la organización de las asambleas, ya que lo que hacemos es intentar aprovechar el tiempo lo máximo posible, ya que muchas veces, como ya he dicho antes, ya cuando encima vas pasando a cursos más altos, cada vez tienes menos tiempo, tienes más exámenes, más estudios y es más complicado conciliar todo, llevar una asamblea, estar a la vez llevando el estudio cada día. Por eso, lo primero de todo y lo que hacemos es, durante la semana recolectamos todas las noticias relacionadas con el feminismo, con la violencia de género o la violencia sexual que nos han podido llamar la atención o que nos han sugerido algo, para poder recolectarlas y luego cuando llegue ese día, en los primeros 15-20 minutos comentarlas o hasta generar un debate, me refiero, o comentarlo para hacer un debate en el futuro, porque hay muchas veces que cuando nos llegan estas cosas te pones a pensar y dices, oiga, pues me gustaría compartir y además ver qué opinión tienen los demás sobre esto, y entonces resulta mucho más fácil. Lo segundo es, hacemos una lista con las tareas, temas que tenemos que hacer ese día, mientras una persona va escribiendo el acta en un ordenador para poder tener un orden y además, si falta alguien, poder también informarse de lo que hemos hecho en esa asamblea. Pues si, por ejemplo, este día tenemos que hacer alguna actividad en particular o tenemos que comentar algún tema, pues nos resulta mucho más cómodo. Tercero, también vamos repasando si hay alguna fecha cercana importante, como por ejemplo el 25N, que lo tenemos aquí ahora a la vuelta de la esquina, o el 8M, o si tenemos alguna actividad como planeada a muy corto plazo, como por ejemplo debates o cualquier cosa de estas, porque lo que hacemos es, si decidimos hacer un debate, lo primero de todo buscamos información, nos informamos en especial en este tema y ya luego lo planeamos para poder así ir mucho mejor y hacerlo de una manera mucho más profesional. Y por último, pues hacemos la parte como más laboriosa o física, que sería como pues hacer los carteles o si tenemos que diseñar actividades o pegatinas para cualquier cosa que sea relacionada con el instituto, ya que hay veces que para hacer que la gente joven, bueno, que todos somos jóvenes, pero aún más jóvenes que yo para que me entendáis, pueda solamente nuestra existencia, pues decir, ay, a ver si esto les puede parecer interesante o si así conocernos y así poder también contactar, por ejemplo, con los tutores y las tutoras para que también puedan saber de nuestra existencia y lo comenten en las tutorías. Después, estos son un poco los carteles que hemos hecho y vamos a hacer. El primero que tenemos aquí, el morado, es un poco, aún no es total cómo va a ser así, pero es el boceto que tenemos para este 25N. Lo que preferimos hacer y nos resulta en general más cómodo es hacer un cartel que solemos colocarlo en la entrada del instituto, porque es verdad que sí se hacen actividades a veces en clases o en tutorías, pero hay veces que falta un poco de atención en ese tema, aunque que se pasa como muy por encima. Entonces nos gusta que cuando entres en el instituto lo primero que digas, es verdad, que sigue ahí la violencia de género y que tenemos un día para recordar que existe y que sigue ahí y que hay que seguir trabajándola y luchar contra ella. Después hemos hecho diferentes carteles a lo largo de los años que colgamos o en los porches que están en las escaleras o también en las clases, y así también para,
si es alguna fecha en especial. Como veis aquí, hay uno que son un cachirulo, que si no sabéis lo que es un cachirulo, es una prenda especial de ropa que se lleva en las fiestas del Pilar de aquí de Zaragoza. Y entonces, como siempre son unas fiestas que son muy multitudinarias, donde la gente se lo pasa muy bien, pero también se bebe y tal, pues siempre intentamos también hacer frases en especial, porque muchas veces se recuerda poco que existe la violencia sexual, sobre todo en este tipo de fiestas, para recordarlo y tal, y hacemos cosas en especial. O, por ejemplo, para San Valentín se hizo una especie de carteles pequeños que se ponían en las clases y que así se visibilizaba pues también frases en particular relacionadas con el amor romántico, como ya comentaré después, y la verdad es que nos han resultado muy útiles. Ahora la intención es querer también actualizarlas y estamos viendo y también meter frases de feministas como por ejemplo de Bell Hooks o de Simone de Beauvoir, también para ya que lleguen a la gente, pero también que nos quedemos con esas mujeres que han estado ahí, que también han aportado y que también se las recuerde un poco, aparte de, por supuesto, también meter ideas relacionadas como por ejemplo con el 25N. Lo siguiente sería la formación. Aunque ahora con el COVID haya sido un poco más complicado, siempre intentamos estar lo más informadas posibles, porque al fin y al cabo es la base para poder seguir luego hacer charlas, para luego como personas propias también de construirnos. Y lo primero de todo, que estas han sido un poco las que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo este año pasado, fue esta que veis aquí en la foto, que fue que tuvimos una charla, verdad, muy interesante con una experta en género y además, como casualidad, madre de 2 alumnos del centro, Isabel Ortega, con el tema chico o chica y expectativas culturales. La verdad es que la charla estuvo genial y sobre todo lo que nos gustó es que no era tratar el tema superficial de siempre de estereotipos, no, era ir un poco más allá, cómo nos afecta también como en cuanto vamos creciendo, cómo el hecho de estar en el siglo XXI y en particular en 2021 con las redes sociales y todo, cómo en pocos años se ha cambiado el concepto de las cosas y cómo nos afecta, y también cómo hay veces que la diferencia entre unos pocos años, pues por ejemplo, yo estoy ahora mismo en segundo de bachillerato y cómo la diferencia con la gente que está en segundo de la ESO, y aunque parezca muy cercano, a la vez ya hay diferencias que se ven, y la verdad es que estuvo muy bien. Después estuvimos hablando con un rapero que impartía un taller sobre nuevas masculinidades y su compañera, y nos estuvieron comentando cómo había sido, ya que hicieron este taller en 2 grupos, lo hicieron en grupos de segundo de la ESO y luego de formación básica. Y nos estuvieron comentando un poco cómo habían sido las diferencias, de cómo se habían tomado unos y otros, la participación, también cómo había sido el hecho de que participaran chicos y chicas juntos, luego separados, y la verdad es que estuvo muy interesante. Además, también nos dio consejos de cómo abordar el tema de un poco de las nuevas masculinidades, de cómo él había estado trabajando y de cómo el rap, que es una cosa que también se asocia siempre a cantantes masculinos, como también puede ser una forma de empoderante y también de emplear frases feministas y de también transmitir un mensaje, porque además con él es mucho más fácil que la gente como de 12 o 13 años que acaba de venir al instituto o de 14 pueda también llegarle ese mensaje de una manera como mucho más lúdica. Y después hicimos un taller con una sexóloga con perspectiva de género sobre las relaciones sexuales, los juguetes, métodos anticonceptivos, y lo que nos gustó sobre todo de esta formación fue la libertad que había. Porque no era te vengo a dar el tostón, te vengo a contar lo mismo de siempre, las ETS, lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, no. Fue totalmente diferente. Ella nos trajo una caja y nos dijo, coged lo que queráis y me preguntáis. Y lo vamos hablando. Entonces, por ejemplo, cogíamos un Satisfyer, por ejemplo, lo íbamos cogiendo, lo probábamos, a ver cómo funcionaba, tal y cual, y luego y de ahí surgía un tema, y luego de ese pasábamos a otro. Y entonces así resultaba mucho más interesante porque era algo que iba fluyendo, y entonces te interesas más en cosas que te pueden tocar a ti más como persona. Y la verdad es que fue muy, 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 muy guay.
Y luego estuvimos también, y seguimos colaborando también para formar un nuevo grupo que es alumnos y alumnas ayudantes de género, que este sí que lo hacemos dentro del instituto, con ayuda de algunas profesoras y tal. Y entonces significaba también para hablar un poco el tema de estereotipos de género, para poder hacer también charlas dentro del instituto, aparte de las que ya hacemos propias como Asamblea Feminista. Y entonces estuvimos comentando un poco las bases de cómo hacerlo, cómo queríamos organizarnos también. También el hecho de cómo queríamos también reflejar las charlas, que no queríamos que fueran tostones, sino que fueran activas, que hubiera actividades y que estuviéramos participando todo el grupo, que no fuera de nosotros somos las profesoras, aunque tengamos 17, 18 años, no, sino que estamos todas y todos al mismo nivel y queremos participar y hacerlo juntos y juntas. Y por eso también sentar las bases mínimas sobre cómo manejar o cómo hacerlo si se formaba un debate. Ya que muchas veces cuando sobre todo estás en mi edad, hay veces que cuando alguien te viene con una opinión tan contraria tuya y sobre todo al feminismo, pues ya empiezas a darle como argumentos y como cosas mucho más complicadas y dices, vale, ¿eso va a aportar algo? ¿Va a hacer cambiar de opinión a la persona o simplemente no le va a importar nada y va a seguir pensándolo? Y también cómo saber reaccionar y también intentar llevarte a tu terreno a la persona para decir, mira, igual no es esto, pero sí puedes pensar esto de otra manera o dar como otra perspectiva. Y la verdad es que resultó muy útil. Esto es un artículo sobre cuando vinieron a dar las charlas sobre masculinidad. A ver si se puede poner. Que yo creo que es interesante para que lo veáis cómo funciona y cómo fue un poco. A ver. ¿Se ve bien? Sí. Entonces, un poco el taller consistía en que ellos iban escribiendo y ellas iban escribiendo palabras, frases que les venía y luego él les iba poniendo ritmo y al final hacían una canción. Entonces, como veis, era también para reflexionar un poco y cómo también hacer esa igualdad. Y como veis un poco en las fotos, realmente aunque ahora parezcan que están sentados, luego ellos y ellas se levantaban y formaban también parte. Y la verdad es que estuvo muy bien. Y esto es una de nuestras charlas que hicimos para que veáis un poco cómo ha sido. En este caso estábamos haciendo una actividad de que tenían que adivinar la palabra feminidad y teníamos que hacer que todas las palabras que les surgían tuvieran que adivinar esa palabra. Entonces sacábamos a dos chicas fuera y entonces les decíamos, bueno, lo primero de todo, ¿qué es la feminidad? Y nos daban como su concepto, lo que les venía primero. Entonces intentábamos un poco explicarles, pero sin tampoco intentar afectar mucho para que eso fuera surgiendo y al final luego volvían esas dos chicas y entonces intentaban adivinar esa palabra mientras los demás se la explicaban, qué significaba y tal. Y entonces, como aquí aportábamos las palabras que les venían a la cabeza, un poco cómo participar y tal. Y la verdad es que estuvo muy bien y funcionaba, la verdad es que bastante bien. A ver. Y ahora os vuelvo a compartir la presentación. También desde hace varios años la Asamblea se encarga principalmente de las charlas, excepto estos 2 años
este y el de ahora, ya que aparte de haber formado parte de estos alumnos y alumnas de género, también por esto del COVID ha sido todo mucho más complicado. De lo primero de todo, organizamos fechas para que los cursos que están menos ocupados, pues cuarto de la ESO, primero, puedan hacerlas, siempre también contando con nosotras los de segundo, pero claro, como ellas tienen más disponibilidad, sobre todo por horarios y tal, pues para que participe todo el mundo y resulte más fácil. Después, bueno, esto es aún un proyecto que estamos intentando hacer, pero es hacer unas charlas para el alumnado hablando sobre sexoafectividad y un poco relacionarlos con el feminismo, porque es verdad que por lo menos en mi instituto sí que vienen a darnos charlas sexólogos y sexólogas, sobre temas distintos, pero hay veces que se pierde un poco esa perspectiva de género, relacionarlo un poco el feminismo, y nos encantaría que si un día, contando por supuesto con profesionales, vinieran y así un poder relacionarlo. Y luego siempre damos 2 charlas fijas. La primera es a primero de la ESO, que es Introducción al Feminismo, que como acaban de llegar al instituto, claro, no tienen en general casi una idea, y entonces intentamos que sea algo muy activo. Les preguntamos lo primero qué es el feminismo, qué idea tienen, qué ideas les surgen, un poco qué les recuerda, porque hay muchas veces que pensamos, bueno, pues tendrán una idea y luego tienen la contraria, y entonces es muy interesante ver también qué te aportan, y lo que intentamos es hacer como 2 papeles. Uno, que sea la persona que sea como más graciosa, que vaya haciendo bromas, para que se sientan como también que es uno más de la charla, y luego como alguien más serio. Y la verdad es que es muy interesante ver cómo al final se crea una dinámica muy chula. Y luego en tercero de la ESO, como ya está todo un poco más, como más adentro del instituto, y ya empiezan como las primeras relaciones sentimentales y todo este tipo de cosas, pues enfocamos sobre todo la charla al mito del amor romántico. Pues un poco hablar de qué son las relaciones sanas, las ideas que nos transmiten las tele, las series, sobre qué es una relación, las relaciones tóxicas, y cómo también está un poco, sobre todo ahora relacionado con el tema redes sociales, contraseñas, que son cosas que se ven como a veces muy normalizadas, y sobre todo entre la gente más pequeña que yo, y dices, oiga, pues ¿cómo puede ser que no se haya dado cuenta de eso? Pero hasta que tú no lo sacas y no lo comentas, pues a veces es más complicado de ver. Por eso os voy a enseñar un poco cómo han sido las 2 presentaciones rápido, para que tengáis un poco la idea de cómo son. En este caso fue una que utilizamos ya hace unos años, y por eso no es tan larga, porque normal solemos estar como 1 hora o 50 minutos haciéndola. Y entonces primero preguntábamos qué es el amor, su definición química, física, y luego un poco estas ideas, qué pensaban sobre ellas, les preguntábamos. Y luego después qué es el amor romántico, y un poco las ideas que te vienen, y al final acabas hasta preguntando, y ellos y ellas mismas al final acababan haciendo a veces hasta un poco la propia charla, porque nos decían a veces las cosas y decíamos, sí, eso es a donde queremos llegar. Y luego esta es la de Introducción al Feminismo. Que si se ve ya, vale, sí, perfecto. Que lo primero les preguntábamos un poco si creen que hay igualdad, que si hay igualdad en España, y un poco les dábamos un poco de datos para que tuvieran más o menos una idea, pero como lo intentábamos pasar un poco por encima también, para que tampoco se quedaran todo el rato con datos y les resultara aburrido. Y entonces luego, pues, ¿qué es el machismo? Un poco qué lo forma, qué es el patriarcado, esa palabra que se oye tanto y muchísimas veces no saben lo que es exactamente.
qué es el feminismo y la verdad es qué es el embrismo y por qué resuena de repente tanto esta palabra y un poco los roles de género. Y la verdad es que siempre ha sido una charla que nos ha gustado muchísimo hacer porque era como muy agradable hacerla y hablar sobre ella. Y por último, un poco la financiación, cómo nos organizamos. Lo primero de todo es Igualarte, que era un evento transversal de feminismo y igualdad en Aragón, en el que participábamos previamente. El último año que se realizó, en 2019, hicimos un mercadillo para financiar las actividades que realizamos, como vendiendo chapas, pegatinas que habíamos hecho nosotras mismas. La cosa es que por esto del COVID y como ya comentaron nuestras compañeras del Goya, el año pasado desgraciadamente ya no se ha podido hacer. Después lo que hacemos es pegatinas y chapas. Lo que hacemos es venderlas y hemos realizado diferentes mercadillos en las que las hemos vendido, también comida casera y demás. Porque además eso como que resulta muy fácil de comprar y de así de poder financiarnos. Y luego, ¿cuál es el objetivo del dinero? Pues lo primero es financiar la asamblea para poder mantenernos independientemente económicamente y también poder formarnos y sobre todo después es donar ese dinero para algunas asociaciones relacionadas con el feminismo o con la violencia machista y así poder un poco también aportar nuestro granito de arena. Como veis, estas chapas que hay aquí sería pues una idea de, por ejemplo, las que vendemos y luego este sería el cartel del evento. Y luego, por último, que no me parece tan importante, pero aún así quiero comentarlo, es los problemas que ha habido en las asambleas, sobre todo con el tema COVID, ya que el hecho de que este año pasado, sobre todo, no nos dejaban más de 6 personas, entonces si ya las pasabas era muchísimo problema. Todo online con Google Meet, entonces estabas todo el rato de cuándo sí podían hacer las videollamadas, si alguien podía conectarse y también el hecho de que aun la mala situación intentamos pues fomentar sobre todo los debates, centrarnos también en hacer contenido en la cuenta de Instagram y también así poder por lo menos seguir haciendo cosas. Y también tuvimos bastantes problemas para darnos a conocer como asamblea feminista en el instituto, ya que al ser online y sobre todo ser en general la gente más pequeña, les daba como más respeto unirse a una videollamada que en vez de ir a una clase un día y presentarse y comer juntos y tal, y entonces como que resultaba más difícil, aparte del hecho de no hacer mercadillos ni nada para que se nos conociera. Espero haberos dado un poco de idea de cómo es mi asamblea y que os haya gustado. Sé que me pasa un poco de tiempo, pero quería explicar todo lo mejor posible. Perfecto, Clara, pues muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que hacéis y sobre todo me ha llamado bueno, yo tenía algunas preguntas, pero vamos a dejarlas para después de que intervenga Nuria, así ya recogemos todas, si os parece. Vale. Hola a todas. Hola, Nuria. Hola. Bueno, lo primero que quiero es agradecerle a Miriam y a Clara su exposición maravillosa y pedir disculpas porque yo no tengo ningún power ni ninguna presentación para daros. Yo he venido aquí a contaros lo que hacemos y bueno, tú ya sabes que nos hemos incorporado brevemente, además en un Erasmus, estoy en Hungría en estos momentos, o sea, no es... bueno, invité a mis alumnas a participar, fue todo al principio como, ¡ay, qué bien, qué bien, qué bien! Pero claro, como me fui hace 3 días, no he estado encima para recordarles y tienen un poquito de memoria de pez y muchas cosas. Yo sobre todo lo que veo es que la juventud a día de hoy lleva una sobrecarga, ¿no? Que también los adultos la llevamos, de alguna manera se la estamos imprimiendo sin darles tiempo a ser, a vivir, a respirar y a otras cuestiones. Bueno, yo soy la profesora que de alguna manera inició la Acción Lila, que es como la Acción Lila en el Instituto Antoni Comella de Granollers, de esto hace ya pues 4 años o sí, una cosa así, o 5, ¿no? Estas alumnas estaban en primero de la ESO, yo con mi mirada feminista les empecé a cuestionar esa mirada crítica de la que hablaba tanto antes Miriam, ¿no?
Empecé con esta mirada crítica en el aula y hubo unas pocas, o 6, 7, no eran poquitas, la verdad es que no, que despertaron a este estímulo crítico y quisieron saber más. Entonces, claro, en estos años la Acció Lila ha evolucionado con todos estos añadidos de pandemia, que también explicaba Clara, y las dificultades, ¿no?, de haber pasado por esto cuando intentase tirar adelante un proyecto de este calibre, porque para mí es un proyecto enorme, realmente en el momento en que cambias la posición, ¿no?, porque para mí aquí lo importante es ese cambio de posición que es casi piramidal, jerárquico y tan violento, ¿no?, entre el docente y el alumnado, donde parece que ellos sean un agente de paso en un instituto y que muchas veces los docentes perdemos la mirada de que ellos son el centro de la educación, que ellos son el centro de lo que se tiene que hacer en cualquier instituto, ¿no? Es decir, ellos y ellas, el alumnado, no nosotros, sino ellos. Entonces es un poquito para mí lo más importante quizás que hemos conseguido en la Acció Lila, ¿no?, que ha sido en que ellas hayan tomado ese espacio de voz, ese espacio de poder hablar, de poder expresarse y de poder sobre todo traernos a nosotros sus necesidades. Es decir, yo como docente que tengo ya 52 años vivo en otro mundo, o sea, yo no me manejo en las redes sociales, yo no conozco cuáles son sus preocupaciones porque las mías son otras, soy madre, es decir, ya lo sabemos lo que es ser adulto, ¿no? Es otra estructura sobrevalorada, pero el caso es que para mí lo importante es esto, ¿no? Lo más importante era que empezaron a traerme su necesidad de hablar, los temas que de verdad estaban atravesando sus vidas y que no encontraban un espacio donde poder hablarlo, porque claro, a veces en casa la respuesta es no tengo tiempo, 2 son tonterías, 3 no tengo ni idea, ¿vale? No todos los padres y madres o acompañantes adultos están capacitados o quieren acompañar en procesos de deconstrucción, como ha dicho antes. Miriam, es importante, porque claro, es una deconstrucción de una mirada total que atraviesa completamente todo lo personal y lo social y lo vivencial. Entonces yo veía que había una gran necesidad de hablar y empezamos un poquito por ahí, haciendo pequeñas formaciones, leyendo artículos, libros de feminismo, cuestionándonos, ¿no? Cuestionándonos otra vez esa mirada crítica, ¿no?, de las cosas que traían. Y bueno, y poquito a poco ha ido creciendo. Básicamente llevamos, no sé, es que para que entendáis, ¿no?, es decir, nos reunimos en la hora del patio, es algo que arrancar tiempo es dificilísimo, porque vuelvo a decir, tienen actividades extraescolares, tienen hermanos pequeños a los que cuidar, hay toda una estructura detrás que al final es una entrega del ratito de patio. Preparamos las actividades desde hace varios años, siempre para el 25N, para el 8M, para el Día de la Diversidad Familiar, por ejemplo, y esto es algo que siempre diseñan las alumnas de la Acció Lila. Digo las alumnas porque son chicas, estamos intentando de que también vengan seres de género masculino a la Acció Lila, se sienten absolutamente repudiados, ofendidos, atacados. Es decir, hay de verdad, quizás Miriam, que está en Cataluña, observa que yo creo que tenemos un problema que a día de hoy, si tú quieres tratar algo en el aula, no tienes que decir la palabra feminismo. Tienes que hacer ver que no estás haciendo nada feminista. Porque si lo haces, inmediatamente te estás poniendo a la mitad de la población y un tanto por ciento más en contra, porque ya están otra vez con ese discurso, ya vienen a contarnos el rollo de siempre, ya vienen otra vez a culpabilizarnos, otra vez y es un punto que hay que cuidar en estos momentos en los que estamos y queremos seguir haciendo acciones de cambio, porque realmente tenemos en estos momentos un alumnado muy sensible, y que cuidado lo que decimos, porque si no nos los ponemos en contra. Me ha encantado cuando Clara ha enseñado la imagen quiero ser libre contigo, ha sido como que buena idea, ¿no? Es decir, es incluirlos en esos mensajes, incluirlos a todos y todas y todes, porque además esto no hay otro gran momento de diversidad, ¿no? Alumnos y alumnas trans, a género fluido, es decir, hay toda una diversidad enorme en el aula, además de la cultural, además de todas las demás, ¿no? Lingüísticas, etcétera. Bueno, intento centrarme, perdonadme que se me va. Entonces, nos reunimos en la hora del patio y a día de hoy, además, tenemos una extraescolar, que tiene este diseño de extraescolar, que es el Círculo Lila.
El Círculo Lila, que es 1 hora y media, los martes por la tarde, lo lleva la animadora sociocultural del Ayuntamiento de Granollers. No lo llevo yo, porque yo en ese momento estoy llevando el club de debate. Y entonces, bueno, desde aquí se tratan otros temas que no nos dan tiempo a tratar en el espacio de la Acció Lila. Una de las cosas maravillosas que hemos conseguido con los años es tener un espacio, una sala para l'acció, el espai acció. De verdad, claro, es como siempre, ¿no? Política, presupuestos, es decir, depende del equipo directivo que tienes, consigues hacer más avances o consigues menos, dependiendo del dinero que se nos cede, conseguimos hacerlos, no hacerlos, porque muchas veces hay muy buena intención, pero cero presupuesto. Y una de las cosas que tenía claro el equipo directivo era otra vez esa mirada que tanto yo comparto, ¿no? De que el eje, el centro, el por qué, el para qué y el con quién ha de ser el alumnado, no ha de ser el docente. Es como la violencia obstetricia, ¿no? Es decir, ¿para qué preparamos la sala de partos? ¿Para la mujer o para el médico que te ayuda a parir? Pues esto es lo mismo. Es decir, el instituto es de ellos, ha de ser para ellos, ya de estar, es decir, diseñado para sus espacios, sus necesidades. Visibilizar los espacios es importantísimo porque es, de alguna manera, darle valor, darle forma a un intangible y es convertirlo en un tangible. Aquí se reúnen los y las alumnas en las acciones que ellos marcan. Entonces, bueno, creo que estamos en un momento de crecimiento y expansión. Quería decir que, además, hemos ampliado a la acción azul, blava, catalán, que es para la paz, para la cultura de la paz, de la no violencia, y evidentemente a quien tengo, pues a más de la mitad de las niñas de la Acció Lila ahí metidas, con otras de primero, de tercero, porque, bueno, la parte buena es que ahí tengo alumnas de primero, alumnas de segundo, alumnas de tercero, alumnas de cuarto, no tengo de bachillerato, por alguna razón cuando llegan a bachillerato adquieren esta responsabilidad de que necesito el tiempo para estudiar y desaparecen, pero al menos hasta cuarto están ahí. Bueno, intentando de resumir, aparte de las acciones, ese pulso, ¿no? De sus necesidades que nos ayudan a que esos talleres que podamos traer sean talleres que den respuestas a su mirada y a su necesidad, a sus conflictos, y no a los nuestros como adultos, sino a los suyos como adolescentes. Hay que decir que las intervenciones son constantes. Lamentablemente, y escuchando a Miriam, es decir, uno se da cuenta de todo lo que tenemos que hacer todavía por delante. No hay todavía pedagogías reales en coeducación. Con suerte es lo que dice, tenemos un referente que se moja 24/7, un equipo directivo que apoya al referente, que es otro gran plus. Tengo que decir que esto no siempre pasa, que a veces son simplemente figuras meramente decorativas, títulos administrativos sin acciones reales. Y entonces, bueno, hay que decir que bueno, estamos en este momento de crecimiento y aunque parece que no, pero puedes medir el pulso del eco de las acciones. Por ejemplo, estas alumnas que estaban conmigo desde primero en la Acció Lila, ahora en cuarto han hecho unos proyectos. Uno de ellos era escribir una novela de relatos cortos, pues el 90% de los relatos tratan sobre feminismo, machismo, violencias de género, violencias sexuales, ¿no? Es decir, una vez empieza el camino de transformación, es prácticamente inevitable. Y aunque crees, porque vuelvo a decir, el machismo parece que está en auge, que las violencias cada vez sean más, que la homofobia cada vez es más evidente, ¿no? Sigues viendo, ¿no? Que están ahí y que ese eco a su alrededor sí que es un pulso que se transmite a los demás. Por ejemplo, otro de los proyectos de cuarto ha sido con colaboración de Edu Alter y las alumnas y los alumnos de cuarto han llevado un taller de género y diversidad a segundo de la ESO y lo han hecho ellos, ¿no? Con todo lo que ha supuesto luego de trabajo de reflexión posterior de cómo se han sentido, que el feedback, bueno, todas estas cositas que intentamos hacer. Vuelvo a decir, intentamos, porque realmente el tiempo es el que es, las fuerzas son las que son y que cada vez intentamos hacer más, cada vez intentamos de que esto llegue a más. Se hacen formaciones para el profesorado, se lanzan, de 70 docentes se apuntan 20 y decimos yupi yupi, qué bien, al menos han apuntado 20. Y lo que sí intentamos también, simplemente como dato, que estos talleres, que me encanta la palabra bullet, ¿no? Realmente soy una gran buletaira. Prefiero decir que hacemos tacas de bullets porque al menos no hacemos solo uno, hacemos varios. Y una de nuestras modalidades favoritas es la del teatro debate, teatro fórum o teatro social, donde la participación del alumnado es presente
y se debate sobre el tema, no es simplemente vienen, te dan una charla, lo que decimos, lo de la chapa ya no funciona, realmente te pones al alumnado más en contra que en la situación de realmente cuestionarte. Y en esa línea estamos, cada vez que celebramos el 25N, por ejemplo, la semana que viene, todas las actividades que se hacen son actividades que se lanzan, la idea parte de ellas, yo simplemente de alguna manera reviso, pulo, ¿no? Que no entremos en guerra de sexos, que es otro lugar muy fácil al que ir, que entremos, no salgamos de esa falta de respeto, que no entremos a ese lugar donde culpabilizamos, no, es decir, es ahí donde yo de alguna manera intento como coordinadora pulir esas aristas para que la actividad de verdad consigamos que llegue a todos los corazoncitos, pero claro, ahí es donde está el resto del equipo docente que tiene que hacer la actividad y ahí es donde yo acepto mi límite como ser humano y doy gracias a lo que se haga y hacemos lo que podemos, porque es lo que decía Miriam, es un problema estructural, es decir, social, familiar, institucional, transversal, además interseccional y radica en cambiar muchísimas conciencias. Pero bueno, poquito a poquito, es decir, yo siempre lo digo, los cambios no se hacen en un día y siempre me agarro a la frase de Dante Alighieri, ¿no? De que la vida todo solo tiene sentido si se observa desde la eternidad. Y estas conversaciones, algún día, dentro de 2 o 3 generaciones, aunque no estemos, ya no serán un tema de debate, espero, quiero creer, que ya serán algo completamente asumido y naturalizado en el mundo en el que viviremos. No yo, con suerte mi hija, con suerte un par de generaciones. Así que no sé si tenéis alguna pregunta o algo que me haya dejado, porque tenía un montón de cosas escritas, pero al final improviso, como siempre, no puedo evitarlo. Pues aquí estoy para contestaros, ¿vale? Gracias. Muchas gracias y sobre todo gracias porque el sí fue inmediato y a pesar de toda la logística que te ha tenido que repercutir, ¿no? O sea que se agradece el esfuerzo. Bueno, yo creo que se han lanzado ideas muy chulas y que vuestra experiencia es muy útil para abrir caminos también a otros centros y para hacer despejo con otros centros que están en un mismo proceso similar, que se puedan reconocer, ¿no? Que esto, bueno, nos pasa a nosotras, pero también pasa a otros centros, ¿no? Un poco que encuentren esta, bueno, complicidad, ¿no? Y que se puedan llegar a crear redes, ¿no? De centros que estén trabajando en ello. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Si no, yo me preguntaba a Disdis. Yo voy a interpelar a Nuria y es que creo que como nosotras como también, ¿no? Como parte implicada en cómo aplicamos los proyectos de las asambleas feministas como talleristas, ¿no? Nos pasa exactamente lo mismo, que nos encontramos en muchos institutos que vienen mucho las chicas, ¿no? Y que a los chicos les cuesta mucho, que no se sienten interpelados y el alumnado se manifiesta sobre todo el tema de que se sienten muy atacados, ¿no? Y bueno, intentamos de alguna forma que no entrar en esta guerra, que es una guerra de sexos también, a veces se va y se quiere convertir, sino en hablarlo y trabajar también cómo ellas pueden totalmente de su autonomía interpelarlos a ellos, porque nosotras como formadoras no los podemos interpelar, de alguna forma no vienen, ¿no? Es como pasa exactamente con los profesores, que al final cuando haces una charla o una jornada se apuntan como 20 profesores de 70 que son en los claustros y 19 son mujeres, ¿no? O sea, que también está pasando porque también se sienten que no están ahí representados y que no les interpela cuando le estás cuestionando el privilegio. Creo que sí que es algo súper importante y en esto también quiero vincular a Clara en este aspecto porque me ha gustado muchísimo en tu presentación cómo se ve, ¿no? Que es muy mixta vuestra asamblea y también te quería preguntar a ti
si os ha pasado esto, ¿no? De cómo interpeláis en este caso a los chicos para que se sientan también representados. Pues además justamente lo iba a comentar, que esto pasó hace unos meses justo, y fue que cuando estábamos haciendo en segundo de la ESO una de las charlas sobre estereotipos de género y tal, no sé, creo que fueron 10 minutos lo máximo que pudimos estar hablando y de repente, no sé, uno de los chicos, porque en especial ya nos habían hablado de que esta clase era un poco conflictiva, por el hecho de que no estaba muy bien hecha, por el hecho de había como 5 o 6 chicas y el resto chicos. Y yo estoy pensando, me refiero a una clase de 30. Entonces, ¿qué pasaba? Que en cuanto las chicas intentaban hablar un poco desde su perspectiva, ay, que no puedo hablar ahora, y desde también un poco su opinión, muchas veces o se sentían que no las escuchaban o directamente las callaban y yo me quedaba como flipando porque hasta esto pasó delante de mi persona y nos empezaron a preguntar qué pensábamos del fútbol femenino, así en medio de la charla, que no existía la violencia de género, que teníamos que controlar cómo nos vestíamos y claro, yo de repente me quedé flipando y dije, ¿cómo puede ser que chavales de 14 años tengan opiniones de los mismos de 50, para que me entendáis? Y claro, y también cómo manejar esa situación, porque también te intentabas un poco llevarlo a tu terreno y de repente volvía a salir otro que encima al hacer manada, que justamente esta palabra desgraciadamente la hemos utilizado también en otros contextos, de cómo se unían unos a otros. Y además yo intentaba también dar voz a las chicas para que fuera una cosa sobre todo equitativa, porque es que realmente no os podéis imaginar cómo 12 chicos preguntando y diciendo las mismas cosas y de repente la chica cuando intentaba levantar la mano casi parecía que tenía que gritar para que la pudieran escuchar y por lo menos pudiera hablar. Y entonces, claro, les intentábamos hacer ver que esto no es una cosa de tú eres, sí, y el tema de generalizar también nos lo comentaban muchísimo, que estamos generalizando todo el rato y claro, intentábamos explicar que los datos son los datos, me refiero, y lo que no puedes hacer es negar que la mayoría, por no decir el 99% de los asesinatos machistas son hechos por hombres, me refiero que el hecho de que sigan existiendo, que las denuncias falsas son poquísimas y que eso no quita ni niega esa realidad que sigue existiendo. Y sobre todo el hecho, también nos decían un montón de que también había hombres asesinados y que no los comentábamos. Y decíamos, por supuesto que existen, pero es que no está enfocado en eso y en ningún momento ni digamos que existe esa realidad. Pero de lo que estamos hablando es de la otra y que entendáis que no la escucháis ni que la veis. Y entonces la verdad es que fue muy complicado. Tanto fue que yo iba con un compañero y fue tan fuerte que a mi compañero le respondían a veces y a mí no. Y por un momento me tuve que plantar y decir, a ver, si yo os estoy hablando, me respondéis a mí. Porque es que no había ni manera. Tanto fue que tuvieron que venir varios profesores y estuvieron escuchando hasta el jefe de estudios fuera. No quisieron intervenir para que pudiéramos manejar la situación, pero al final yo me quedé hasta con un poco mal sabor de boca porque dije, hemos venido aquí con ganas y al final hemos acabado debatiendo, casi discutiendo por el hecho de temas que yo consideraba que eran básicos y realmente para nada no lo son. E intentar un poco también que no culpabilizarlos, eso por supuesto, pero el hecho de también de decir, vale, no generalizamos, pero tenéis que intentar escuchar al resto de vuestra clase que os está intentando contar una realidad. Porque en este caso, por ejemplo, estaban hablando del acoso sexual y decían que eso no es, que como que le quitaban importancia y como que el hecho de que las mujeres andaran por la noche como que era un tema normal y que no les podía pasar nada y tal. Y entonces yo les preguntaba, por ejemplo, a ellos y les decía, bueno, ¿y vuestro primer miedo cuando vais por la noche? A las 9, por ejemplo, ¿cuál es? Y me decían ellos, pues que nos roben o que nos maten. Y luego le preguntaba a una chica y le decía, oye, ¿y tu miedo, tu primero, cuál es que vayas por la noche? Y me decían que me violaran. Y les decía, ¿veis la diferencia? Al final ya intentando de esa manera para que pudieran ver que lo que estábamos enfocando era esa realidad que no consiguen ni ver ni empatizar con ella. Espero por lo menos haberte un poco resuelto.
Sí, sí, totalmente. Es que lo que me estoy encontrando es esto, ¿no? Como grupos de chicas que están están muy desgastadas porque necesitan muchos argumentos y todo el rato tienen que estar debatiendo contra ellos, ¿no? Y ellos como muy obcecados en el aspecto de no salir del argumento ni escuchar nada. Lo que yo digo ¿no? Es esta verdad y no escucho ni me interesa lo que me estás diciendo ni te doy. Entonces lo veo como muy complicado. Y me interesa mucho, ¿no? cómo lo manejasteis vosotras, eso de que vosotras llevasteis la situación y controlarlo, porque creo que en las asambleas como profesionales tenemos que dar herramientas a los alumnos y a las alumnas, ¿no? Para que puedan gestionar todo esto, bueno, todas estas cosas que salen. No sé cómo feu vosaltres, Núria, també, quan surten o si venen o si us heu trobat situacions similars. Sí, a ver, de verdad que, y tristes, incluso que las insulten, las llamen fregonas, bueno, de feminazis lo de menos, fregonas y cosas así. A ver, yo básicamente lo que he intentado para quitarle carga a estas palabras es que ellas entiendan que cualquier cambio en la sociedad siempre tiene una reacción contraria, ¿no? Y si me hubiese dicho a Gaudí lo llamaban loco. Y ahora es una estrella, ¿no? Entonces, digo, cualquier movimiento genera una resistencia, es ley física y ley humana. Entonces, a partir de aquí, ellas como que ya entienden, ¿no? Y les digo, no, si es que esta resistencia la tenemos que ver como un éxito. Si no hubiera cambio, no habría resistencia. Digo, evidentemente, no hay que consentirlo. Y yo últimamente lo que estoy empezando es que realmente me doy cuenta que hay que abordar las masculinidades, es decir, que realmente las mujeres ya estamos en un grado de conciencia, incluso las adolescentes, ¿no? De lo que vivimos, de las violencias que sufrimos constantemente y hay que abordar las masculinidades. Y claro, es que llevamos siglos en que la sociedad culturalmente nos ha separado para debilitarnos. Y ellos, lo que ha dicho Clara, ha explicado muy bien con la manada, o sea, ellos realmente se juntan como una manada creando una fuerza de grupo que nosotras no estamos consiguiendo aprender, nos está costando mucho aprender, mucho. Y lo que hago es llevármelo yo personalmente, llevármelo al ámbito de la violencia estructural. Me voy a la violencia estructural, a la violencia cultural. Y cuando me hablan de esto les digo, por ejemplo, ¿no? O sea, los muertos en las guerras son hombres. Digo, pero nadie lo ve como una violencia de género. ¿Por qué? Son los hombres, ¿no? Los que van a las guerras, o tradicionalmente eran los que iban a las guerras. Digo, porque al Estado y al patriarcado le interesa. Entonces, cuando empiezan a desgranar un poquito y los pones a ellos también como sufridores de la violencia, pasa que vuelvo a decir, y de ahí va el trabajo de este 25N, ¿no? De la pirámide, para que vean que en la parte visible estamos nosotras y en la parte invisible estamos los dos, pero que la violencia externa y física mayoritariamente la sufrimos las mujeres y que la otra es aquella invisible, completamente asimilada en el sistema cultural y estructural de la sociedad. Porque además es que te lo defiende, a morir por la patria, digo, claro, es cultural, es una violencia cultural, pero que nadie te lo ha metido como eso. Entonces, pero hay que tener una habilidad enorme para darle la vuelta y poner un ejemplo. Y yo una de las cosas que estoy intentando es centrarlo en la escuela. Centrarlo en la escuela. Porque claro, aquello que pasa fuera de la escuela o fuera del instituto no va con ellos. Es que esa mujer que ha muerto asesinada, yo esto no lo haré nunca. Digo, me alegro que la educación que tenemos esté sirviendo como para que esto tú no lo hagas nunca. Digo, y evitarás si lo ves hacer, porque también es tu responsabilidad, la tuya, la mía y la de todos, ¿no? Es decir, intentar no salir de la escuela, ¿no? ¿Cómo actúa la violencia de género en el baño? ¿Cómo actúa la violencia de género en el aula, en el pasillo, en el recibidor, en el patio? Que este es el lugar más evidente, ¿no? Y moverlo en algo que les toca a ellos en lo cotidiano, ¿no? Pero cuesta muchísimo, porque además ellos también tienen argumentos y claro, te sacan la discriminación positiva y tú dices, es cierto, existe, cuando haya igualdad desaparecerá, pero claro, ellos no lo entienden, lo ven como una desventaja y
es difícil, realmente es difícil, pero yo utilizo estrategias de este tipo y bueno, y no hemos entrado en las violencias en las redes sociales, todo lo que se mueve dentro de las redes sociales, todo lo que nuestro alumnado come todos los días, da pánico, da pánico, da pánico. Y además esto el año pasado creo, tuve que hacer una intervención muy fuerte porque se dedicaban a correr por el instituto GIBS de estos GIBS de pornografía infantil, de abuso infantil, racial, personas racializadas y vamos, ¿quién eran los que lo estaban pasando a los chicos? Y cuando llegas al fondo te dice uno, no, si es que esto grave no es, me lo ha pasado mi padre. Y entonces dices, lo que decía, mira, es que hay que trabajar transversalmente a todos los niveles, a todos los niveles. No sé si te ha ayudado en algo o no, pero son mis ideas, lo que se me ocurre a mí, incluirlos, no ponerlos en contra, sino demostrar, ¿no?, que los niños no lloran es una violencia de género. Los niños no sienten, castrarle las emociones es una violencia de género. Y en la diferente medida ver que ellos también, de hecho la violencia de género es la más transversal, que empieza antes de nacer, incluso antes. Bueno, y os dejo hablar, que si no... Molt bé, moltes gràcies, Núria. Sí, bueno, lo que quería saber era cómo lo habíais abordado, ¿no? Porque es un problema que yo me encuentro y me interesa mucho, pues, diferentes perspectivas, ¿no?, desde la parte del profesorado y del alumnado, cómo lo están abordando para poder trabajarlo. Muchísimas gracias a las dos. Una preguntita a las dos también. Con todos estos temas, con la parte también de deconstrucción personal, ¿no?, que ha hablado Miriam en un principio, y cuando os encontráis estas situaciones, ¿cómo os cuidáis esto? ¿Qué parte de la asamblea, si le dedicáis algún espacio concreto o lo vais trabajando a medida que va saliendo, o cómo vais solucionando estas más, ¿no?, que pueden mover más a nivel emocional y desestabilizar más? Bueno, contesto yo y si quiere Clara. Sobre la marcha, sinceramente no tenemos un planning, sobre esto, de verdad que no. No sé, la verdad es que lo que ha dicho Miriam al final, es decir, yo soy como docente muy consciente hace años, ¿no?, de que la emocionabilidad es básica, el vínculo afectivo es absolutamente primordial, y además lo resumo así de claro: ¿de qué va la vida si no es de amor, no? ¿De qué va? No de amor romántico, no. De ese, cuando hablas de amor, nadie sabe poner sobre la mesa, ¿no?, porque no lo hemos llamado amor, y al final, ¿de qué va la vida si no es de amor? Y este enfrentamiento, ¿no?, que puedas tener con el alumno masculino, ¿no?, que se te enfrenta de esta mirada, a veces con un gesto de cariño, ¿no?, una mirada de, venga, va, que nos conocemos, que tú y yo sabemos que tú no eres así. Ya sabes, ya es como... Y a veces consigues mucho más con esa aproximación, ¿no?, de amor, que con cualquier discurso, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, a veces es intuición, a veces funcionas más desde un lugar de la intuición para acompañarlos, que no de todo una formación que nadie te hace. Esta es otra, es decir, las emociones, vamos, las grandes invisibilidades de Descartes, ¿no? Y ahora parece que empezamos a recobrarlas en nuestro sistema, pero seguimos sin introducirlas, seguimos sin trabajar lo que hablábamos antes, modelos sexoafectivos. Seguimos. Bueno, y ahora a ver si Clara tiene alguna respuesta para ti. Pues la verdad es que cuando estuvimos hablando lo de nuevas masculinidades, sobre todo surgió un poco este tema, y sorprendentemente le dedicamos después como un tiempo a hablarlo en especial, y nos resultó bastante útil en ese específico, porque es verdad que a veces, sobre todo, es cuando tú ves a alguien que hace ese tipo de comentarios, lo primero que piensas, vale, ¿de dónde ha venido eso?
¿Cómo puedes manejarlo para que vea tu perspectiva, pero a la vez no se sienta tampoco que le estás atacando, pero a la vez es muy complicado toda la situación? Entonces intentamos hablar un poco sobre también lo que decía Nuria, de que a ellos también les afecta, que ellos no, las desventajas que también tiene el hecho de que a ellos les afecte el machismo. Y entonces pues estuvimos hablando un poco del tema de salud mental y cómo a los hombres y a los chicos, sobre todo adolescentes, todo este tema les afecta muchísimo, y poder también a partir de eso igual un poco comentarlo cuando surgían estas cosas para que también pudieran entenderlo. Pues por ejemplo, les hacíamos preguntas cuando nos decían esto de cuando eran pequeños, por ejemplo, los juguetes o los colores, para que también a partir de eso pues pudieran surgir y nos explicaran. Tanto fue que al final, un día un chico, al final de cuando hubo una charla, nos dijo, es que me habéis abierto los ojos y tal sobre cosas que no me había dado cuenta, como el hecho de que yo quisiera un juguete rosa cuando era pequeño y a mí no me lo enseñaran, y que ahora que somos un poco más mayores, pues podamos expresarnos de otra manera o podamos hacerlo mejor o podamos sentir lo que decimos. Y al fin y al cabo eso es lo que intentas, un poco pues que también que empaticen con la situación y buscar alguna manera de, dentro de también, hablarlo aparte también, por ejemplo, con los chicos más mayores, como por ejemplo los de la asamblea. Y aunque realmente resulte un poco cliché, es verdad que también resulta muchas veces más fácil cuando ellos mismos de la asamblea, los propios chicos también intentan comunicarse con los otros y les dicen desde su propia perspectiva. Porque es verdad que resulta mucho más fácil empatizar con alguien de tu mismo sexo que te está contando la misma situación que estás viviendo. Entonces eso también como que les hace un poco también a veces hasta decir, bueno, igual sigo pensando esto, pero igual esto ya no tanto. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Sí. Claro, porque de últimas, Clara, es lo que has explicado, es decir, son las violencias que nos atraviesan la existencia. Entonces, si de verdad somos capaces de poner el foco y mirarlas, ellos inmediatamente reaccionan porque son conscientes, igual que lo hemos sido nosotras y lo estamos siendo nosotras cada día. Solo que las nuestras son tan abominables, por decirlo de alguna manera, porque una violación colectiva, por ejemplo, al caso de Igualada d'aquests días, es que dan ganas de echar a llorar, ¿no? Dices, es decir, ¿cómo puede suceder esto todavía, ¿no? Es decir, con todo lo que se habla, con todo lo que se dice, con esta parte legislativa, que además es evidente, ¿no? Que ya no es solamente el lo hago, no, si es que está bien, es decir, y al final sucede. Entonces, lo nuestro es tan abominable que, claro, es así, ¿no? Yo de verdad, y perdonadme que quizás me estoy extendiendo, pero cuando os he dicho que cada vez estoy trabajando más en la cultura de la paz, me estoy dando cuenta de que nuestros adolescentes tienen muchísimos modelos de violencia, muchísimos, en todas partes, pero no tenemos modelos de bondad. ¿Vale? De alguna manera la religión católica antes era la encargada de darnos esos modelos de bondad al desaparecer y desintegrarse, como se ha desintegrado. Yo no soy católica ni la defenderé, me entendáis, ¿no? Pero sí que había unos valores detrás que hemos perdido. Y lo que observo es que no hay referentes de acciones buenas, no venden en los medios, no se publicitan, no aparecen, y somos millones de personas que todos los días llevamos a cabo acciones bondadosas, acciones para la igualdad, acciones para acabar con las violencias, pero somos invisibilizados y en cambio nosotros ocupan las portadas, ocupan las emisoras, y hemos empezado a lanzar una campaña de una cadena de bondad en Instagram. La estamos haciendo, pero queremos lanzar una cadena de bondad para visibilizar que somos muchas las personas que también hacemos cosas buenas, y empezar a ofrecer referentes y modelos de bondad. Y no sé qué pasará. Acabamos de empezar, pero es como que estoy harta de que no paren de ver modelos de violencia. Harta por todas partes. Entonces quizás habría que recuperarlos un poquito también, ¿no? Igual habría que recuperarlos.
Maria, pensava que volies parlar. Com t'he vist que t'apropaves per engegar, pensava que volies dir alguna cosa. No, jo ja callo i passo una altra. Parleu. Bueno, yo creo que con este mensaje, ¿no? Y en general que se necesita contar más con las jóvenes. Creo que, Clara, sois, vamos, unas cracks si desde hace estos años conseguís captar a niños y niñas desde primero a cuarto hasta bachillerato y que año tras año podáis regenerar el grupo y continuar el trabajo, me parece ya, solo por esto, todas mis felicitaciones, porque señal de que estáis llegando y que estáis dando mensajes que hacen este clic, ¿no? Y que no solo eso, sino que se animan a ser partícipes, a ser agentes de cambio también como vosotras, ¿no? O sea que fenomenal. Y bueno, estamos ya en el tiempo límite, pero si nos puedes explicar nada, el centro, ¿qué pinta el centro con vuestra asamblea? Es decir, porque no lo habéis mencionado y entiendo que sois súper autónomas, pero si agradecéis al centro alguna referente, bueno, no sé, ¿en qué os ha ayudado el centro? O al contrario, ¿qué límites os ha puesto que habéis tenido que derrumbar, ¿no? No sé si esto para terminar y ya os dejamos libres. Pues la verdad es que yo por lo menos tengo mucha suerte en nuestra asamblea porque mi instituto siempre ha sido muy abierto en cuanto a eso y nos ha puesto todas las facilidades del mundo, desde para hacer las charlas, de que los tutores y las tutoras pudieran comunicar también nuestra asistencia y también darnos ese rato, porque hay veces que compaginar un poco los horarios, sobre todo cuando ya entras en bachillerato, es complicado para poder dar las charlas y a la vez no faltar a clase y clases importantes y dejarnos pues su clase de tutoría o una clase que no fuera especialmente importante para poder darles esa charla y que también las propias profesoras y profesores también pues estuvieran ahí y también aprendieran un poco de cómo hacemos las cosas y también la parte, a ver, también a veces resulta un poco complicado porque el hecho de que seas algo tan independiente, me refiero, de que no dependas de nadie, también hace que tengas que poner mucho más de ti que si te lo llevara alguien o si tuvieras a alguien como más adulto llevando un poco pues el tema dinero y todas estas cosas. Entonces como que tienes que aportar más responsabilidad en cuanto a eso que si, por ejemplo, fuéramos unidos con nuestro instituto, por ejemplo. Pero la verdad es que yo tengo la suerte de que siempre nos han dejado hacer prácticamente todo. Lo único problema que hemos tenido ha sido básicamente el COVID ahora y el hecho de reunirnos, por ejemplo, en las aulas y que nos dejaran un aula y todo este tema, pero la verdad es que yo por lo menos tengo una opinión bastante positiva sobre esto. Pero también es verdad que tengo que decir que yo conozco otras experiencias de otros institutos y totalmente contrario, la verdad. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos. Nos habéis ayudado muchísimo también para sembrar ideas y recoger consejos y de vuestra experiencia. Ha sido un placer y nada más, que podáis seguir mucho tiempo mientras sea necesario el trabajo haciéndolo y generando cambios ahí donde estéis. Y gracias a vosotras por la oportunidad. Vale, gracias a las asistentes. Gracias, Clara. De verdad. Venga. Muchas gracias, un placer. Sí, muchas gracias, un placer. Chao. Gracias. Adiós. Adiós.